Buenas noches, Inge. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos a continuar. ¿Se puede escuchar y se puede ver bien mi pantalla? Sí, Inge, se ve y se escucha. Bien. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. La clase pasada estábamos viendo acerca de las sesiones doblemente armadas, ¿verdad? Habíamos visto algunas deducciones de algunas ecuaciones. Eh, bien, habíamos visto todas estas ecuaciones y hemos quedado acá, ¿no? Hemos deducido prácticamente ya distintos casos cuando eh, la sección o el acero a compresión, en este caso, fluye o no fluye. Decíamos que, por ejemplo, el primer caso, cuando el acero a compresión sí fluye, tenemos esta ecuación que ya hemos deducido, pero cuando no fluye, prácticamente debemos calcular con esta ecuación, ¿no? Entonces, la importancia de determinar si el acero a compresión fluye o no. Hemos visto algunas ecuaciones también para la cuantía balanceada, máxima, para la cuantía mínima, ¿no? Y también con los casos de si fluye o no fluye. Vamos a hacer, si no me equivoco, hemos quedado aquí. Vamos a hacer ahora como un resumen, ¿no? Como lo habíamos hecho anteriormente, como un tipo formulario, indicando todo el procedimiento de diseño que debemos seguir a partir de acá. Bien. Entonces, lo primero, para diseñar estas secciones como doblemente armadas, lo primero que debemos hacer es verificar cuál es su capacidad máxima resistente como simplemente armada, ¿no? Porque si como simplemente armada cumple, entonces no es necesario diseñarla como doblemente armada. Podríamos diseñarla si queremos, ¿no? En cualquier tipo de sección como doblemente armada para que trabajen los aceros a compresión, pero no es lo ideal. Decíamos, la gran mayoría de nuestras estructuras están diseñadas como simplemente armadas, sección rectangular y simplemente armada, ¿no? Es como generalmente tenemos nosotros. Entonces, vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es cuánto resiste como simplemente armada a su máxima capacidad, ¿bien? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Calcular la cuantía máxima dúctil. Estamos hablando nuevamente de secciones simplemente armadas, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son sus ecuaciones, la cuantía máxima. Si tenemos la cuantía máxima, podemos encontrar el acero máximo. Y con este acero máximo, entonces ya no con área de acero que se necesita o se requiere para soportar un momento, sino que con área de acero máximo que se puede colocar en esa sección, podemos calcular, por ejemplo, la distancia máxima entre la fibra extrema de compresión al eje neutro, es decir, la altura del eje neutro, con el área de acero máximo, ¿no? Son las mismas ecuaciones que hemos deducido antes. Sin embargo, ahora estamos trabajando con la cuantía máxima, ¿no? Si estamos trabajando con la cuantía máxima, entonces tendremos el acero máximo. Si tenemos el acero máximo, entonces encontraremos el C máximo. Y con el C máximo, entonces podremos calcular también el A máximo, ¿no? La altura del bloque de compresiones, que no es más que beta 1 por C. Luego, si tenemos ya el A, que es la altura del bloque de compresiones, podemos calcular el momento nominal. Tenemos las dos alternativas. En este caso, si vamos a utilizar el A máximo, ¿no? En ambos casos, y el área de acero máximo, entonces encontraremos el momento nominal máximo, ¿no? Esto es lo máximo que puede resistir la sección como momento nominal, porque estamos tomando en cuenta un acero máximo. Para determinar la deformación unitaria, el acero más traccionado, previamente calculamos la cuantía balanceada, como ya sabemos, la cuantía máxima dúctil hasta el acero más traccionado. Es decir, fíjense, solamente para determinar las deformaciones unitarias, ¿no? Decíamos, si nosotros tenemos una sección, tenemos, por ejemplo, dos filas de aceros, tenemos una fila acá, ¿no? Otra fila acá, este es el eje neutro. ¿Cuál es el acero más traccionado? El acero más traccionado es el que está más alejado del eje neutro, este de aquí abajo, ¿no? Este de aquí. Entonces, cuando hablamos del D-track, es el D-traccionado, entonces hará referencia justamente al acero más traccionado, a este de aquí, ¿no? Este vendría a ser el D-track, el D-traccionado. Fíjense que no es el D que venimos usando siempre, la altura útil es al recubrimiento. Por ejemplo, si este es el recubrimiento, si tenemos dos filas de aceros, habrá un recubrimiento ponderado que será hasta más o menos ahí, la mitad. Entonces este es R y esto es D, ¿no? Este es recubrimiento de diseño y este es altura útil de la sección. Pero el D traccionado, fíjense que corresponde
hasta el centroide de los aceros más alejados del eje neutro, los aceros más traccionados. Entonces, solamente para el cálculo de la deformación unitaria es que nosotros utilizamos el D traccionado, ¿no? En todo lo demás, en todas las demás ecuaciones, en todo lo demás que vemos, siempre está presente la altura útil de la sección, ¿no? Entonces, para evitar confundir. Bien. Entonces, con el D traccionado y con el área de cero máximo, entonces podemos calcular la cuantía máxima y eso nos va a servir para calcular las deformaciones unitarias del acero más traccionado. Tenemos dos alternativas, aquí entre el D más traccionado y aquí entre esa cuantía máxima que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, debe darnos el mismo valor con ambas alternativas, entramos en la gráfica que corresponde para ver si está controlado por tracción. Si es un diseño de flexión, debería estar controlado por tracción. Determinamos el factor phi. Y con este phi por el momento nominal máximo, entonces vamos a calcular el momento último máximo de la sección, ¿no? Y verificamos si este momento es mayor o es menor a las solicitaciones. Si es mayor, entonces cumple sin problema, y si es menor, entonces la sección no cumple, ¿no? Y si no cumple, ¿qué habría que hacer? Como habíamos visto antes en la teoría, lo primero que habría que hacer es redimensionar, ¿no? Se podría aumentar la altura, se podría aumentar la base, se podría aumentar el F'C, ¿no? La resistencia del hormigón, pero para un diseño doblemente armado estamos partiendo de la premisa de que no podemos modificar la sección ya viene dada a priori, decíamos, entonces no podemos modificarla. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente distribuir de mejor manera los esfuerzos en la parte interna de la sección, es decir, diseñar como doblemente armada y bajo la misma sección. Entonces vamos a partir de esa premisa. Porque si podríamos redimensionar, fácilmente aumentamos la altura y diseñamos simplemente armadas, ¿no? Hasta que cumpla. Necesita más acero, aumentamos las dimensiones de la sección hasta que cumpla, ¿no? Por muy grande que sea el momento. Entonces esa no es la idea, sino vamos a suponer que tenemos restricciones de modificar la sección transversal, no, ya sea por fines arquitectónicos, estéticos, en fin. Entonces no podemos modificar la sección, pero no cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos como doblemente armada en este caso, ¿no? Si no cumple, necesita refuerzo o compresión. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, ya partimos ahora con el diseño doblemente armado, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta aquí, hasta la anterior diapositiva, era el diseño simplemente armado a su máxima capacidad, considerando un área de acero máximo. Más que eso ya no se puede, porque si colocamos más acero para mejorar, por ejemplo, la resistencia, ese incremento de acero ya va a sobrepasar el límite máximo y por lo tanto ya no se garantiza que el elemento esté controlado por tracción ni que tenga un comportamiento dúctil. Entonces ya no podemos sobrepasar eso, ¿no? Esto es lo máximo que resiste la sección. Entonces, si vemos que no cumple, podemos ahora diseñar como doblemente armada, podemos incluir acero en las fibras comprimidas, ¿no? ¿Y cómo hacemos? En primer lugar, habrá que encontrar el momento remanente, es decir, cuánto me falta resistir, ¿no? Si resiste, no sé, si tengo una solicitación de 100 unidades y apenas resiste 80, por ejemplo, la sección como simplemente armada a su máxima capacidad, entonces me faltará 20 resistir, ¿verdad? Ese es el momento remanente. ¿Y cuál va a ser? Entonces, el momento remanente, que le vamos a llamar MN1, no es más que el momento nominal máximo de la sección simplemente armada. Y el momento remanente entonces será el MU2, que no es más que MU menos phi por MN1, ¿no? Es decir, lo que me falta resistir. Luego, el acero a compresión, ya conociendo cuánto es el momento que me falta, podemos calcular con ese momento un área de acero, ¿no? Un área de acero a compresión, ya sea el AS', que es el acero comprimido, o el AS2, que es de la sección 2 que habíamos mencionado, considerando el momento. Luego, con esa área de acero que estamos incluyendo, podemos calcular cuál es su cuantía, ¿no? Cuál es su cuantía, y determinar el área de acero a tracción máximo, es decir, máximo de la sección doblemente armada. Fíjense que al diseñar doblemente armado, entonces vamos a colocar acero en la fibra superior. Hemos dicho que para no modificar el diagrama momento-curvatura, por ejemplo, ese mismo acero que estamos colocando arriba, vamos a sumarlo abajo también. Pero ustedes dirán, entonces abajo ya teníamos el acero máximo, ¿por qué vamos a aumentar más? ¿No? Pero el hecho de aumentar acero en la zona comprimida, entonces nos permite también aumentar acero en la zona traccionada. Y no estamos modificando o no estamos sobrepasando el límite para garantizar la ductilidad, porque ya estamos diseñando doblemente armado. Entonces, ¿cuál será el área de acero máximo? A tracción, como dice acá, será el área de acero máximo que teníamos de la simplemente armada, ¿no?
más el acero que estamos aumentando ahora como doblemente armada, ¿no? Y ese será el área cero colocado, la cuantía colocada sobre W por D. El AS1, que es de la sección 1, no es más que el AS total menos el AS2. La cuantía mínima, ya estas ecuaciones que hemos deducido la clase pasada, podemos verificarla con esta ecuación. Fíjense que tenemos aquí ya el ρ', considerando el área de cero compresión. El área de cero mínimo, entonces será cuantía mínima por W por D. La cuantía máxima dúctil, tenemos también la ecuación que corresponde a la cuantía máxima, fíjense aquí sumando ya el ρ', todo esto es similar a una sección simplemente armada, pero al sumar esto ya estamos considerando la sección doblemente armada. Nos dice si el ρ máximo es mayor que el ρ mínimo, fluye, por lo tanto está controlado por tracción, y el acero máximo será la cuantía máxima por W por D, ¿no? Y luego una verificación, que el acero colocado debe estar entre el mínimo y el máximo. Luego, una vez que hemos verificado los aceros, debemos ya entrar al bloque de compresiones, determinar primero la distancia máxima de la fibra extrema de compresión al eje neutro, es decir, la altura C, ¿no? Tenemos ahí dos casos: si el acero compresión sí fluye, decíamos que Fs', entonces alcanza Fy, porque está fluyendo. Por lo tanto, la ecuación era esta, ¿no? Resumida, aquí Fy. Y si no fluye, entonces se calcula con esta otra ecuación, ¿no? El caso 2, si no fluye, entonces Fs' no alcanza Fy, porque no está fluyendo, entonces sigue siendo Fs', y es la ecuación que hemos deducido también, que vendría a ser esta, mucho más larga. Sin embargo, conocemos todos los parámetros, no hay más que reemplazar y calcular. La profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos, luego A va a ser igual a beta 1 por C. El momento nominal 1, fíjense, momento nominal 1, es decir, de la sección 1, como si fuera simplemente armada. Habíamos deducido estas ecuaciones también. Teníamos dos alternativas, ¿no? Para el momento nominal 1 tenemos dos alternativas, que es prácticamente las ecuaciones son de la sección simplemente armada. Y luego deberemos calcular el momento nominal 2, ¿no? De la sección ya sumándole el acero a compresión, y sumar ambos, y ese será el momento nominal total. Pero previamente, antes de calcular el momento nominal 2, debemos calcular la deformación unitaria del acero a compresión, con la ecuación también que hemos deducido, epsilon S' es epsilon Cu sobre C por C menos D', donde si esto es mayor o igual que epsilon Ty, la tensión de fluencia, entonces fluye, ¿no? La tensión de fluencia sabemos que es Fy sobre ES, alrededor de 2 por 1000. Si esta deformación del acero a compresión es mayor que esto, entonces fluye, y si es menor, entonces no fluye, ¿no? El esfuerzo de compresión, luego ya conociendo la deformación unitaria por el modo de elasticidad, tenemos el esfuerzo de ese acero a compresión. Y hemos dicho por hipótesis de diseño que debe ser menor o igual a Fy, es decir, a la tensión de fluencia. No puede haber tensiones mayores que Fy, ¿no? Si tenemos un valor mayor, se impone Fy. Luego, con esto ya calculamos el momento nominal en 2. También teníamos dos alternativas, ahí están ambas, ¿no? Y una vez que tenemos calculado el momento nominal en 1 y el momento nominal en 2, con ambas alternativas cada uno, sumando esto tendremos el momento nominal total de la sección. Este momento nominal, sabemos que debemos multiplicar por phi, el factor de reducción de resistencia, este será el momento último, y podemos determinar la relación demanda-capacidad, y luego verificar, calcular cada una de las fuerzas, ya sea de tracción y las fuerzas de compresión, y verificar el equilibrio, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas de tracción sea igual a la sumatoria de fuerzas de compresión. Si existe equilibrio, finalmente siempre termina todo con un diagrama, ya hemos dicho, ¿no? Bien, entonces ese es el procedimiento que debemos seguir. Es el procedimiento que debemos seguir. Ahora vamos a entrar a ver un ejemplo rápidamente de lo que es el diseño de flexión de una sección doblemente armada. Bien. Bien, tenemos el siguiente. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, diseñar la viga mostrada en la figura con los siguientes datos. Base de la sección 30 centímetros, altura de la sección 60 centímetros, recubrimiento de diseño 7.5 centímetros. Fíjense cuál es el recubrimiento de diseño. No es aquí al centroide de las barras, ¿no? Ni de esta, sino que es un recubrimiento ponderado, ¿no? Es un promedio de ambas. Este es el recubrimiento de diseño, ¿no? Esta R de acá. Y el saldo, entonces, es D, la altura útil de la sección, ¿no? Porque H menos R es D. Bien.
Luego tenemos altura útil, justamente aquí está, D es igual a H menos R. Esto es 60 menos 7.5, 52.5 centímetros. El recubrimiento del acero a compresión, D', es decir, esto de aquí, este sí es del centro de las barras. Generalmente el acero a compresión tenemos una sola fila. El centro de las barras a la fibra más comprimida es 5 centímetros. Resistencia a compresión del hormigón, 25 megapascales. Tensión de fluencia del acero, 420 megapascales. Elasticidad, 210.000 megapascales. Momento último de diseño, 640 kilonewtons metro. Fíjense que en este ejemplo ya se nos da el momento como dato, ¿no? En el anterior caso teníamos que calcularlo, teníamos las cargas, había que calcular el peso propio, había que hacer la carga última, luego combinaciones de carga, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso ya se nos da el momento, es decir, este momento o esta sección está siendo solicitada a este momento flector, ¿no? Es decir, que esta sección debe debe resistir 640 kilonewtons por metro. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, cálculos preliminares, dice el factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro, es decir, el beta 1. Tenemos en este caso 25 megapascales, que está entre 17 y 28, por lo tanto, 0,85, ¿no? El beta 1. Ahí está. Y comenzamos con el diseño a flexión simplemente armado a su máxima capacidad. Hemos dicho, lo primero que queremos saber es cuánto resiste como simplemente armado a su máxima capacidad. Eso es lo que vamos a ver. Después entraremos al doblemente armado, ¿no? Si es necesario. Entonces, para ello calculamos el acero máximo, ¿no? Dúctil. El momento máximo de resistencia de la sección simplemente armada. Primero, cuantía máxima, con la ecuación que ya conocemos. Reemplazamos todos los valores. 0,85, beta 1 0,85, epsilon CU vale 3 por 1000, epsilon TY vale FY sobre ES, que eso era 2 por 1000. Esto, en este caso, a ver, vamos a ver, aquí, FY es 420, ES es 210.000, ¿no? Entonces hacemos la operación, 420 dividido 210.000, nos da exactamente 0.002, ¿no? Entonces tenemos aquí 0.002 más 0.003, 0.005, ¿no? En este caso nos sale de ahí. Y por 25 sobre 420, haciendo las operaciones, la cuantía máxima es 0,01613. Si conocemos cuánto es la cuantía máxima por W y por D, entonces conocemos el área de acero máximo, ¿no? SA dice aquí, es decir, simplemente armado. El área de acero máximo, como simplemente armado, en este caso, haciendo las operaciones, nos da 25,40 centímetros al cuadrado. Entonces, fíjense, en esta sección, máximo se puede colocar 25.4 centímetros cuadrados. No se puede colocar más, porque si no ya no se garantiza que el elemento tenga un comportamiento dúctil ni que esté controlado por tracción. Esta es la capacidad máxima como simplemente armado. Ahora, una vez que ya tenemos el A0, el área de acero máximo, podemos calcular el C máximo, ¿no? Con la ecuación que corresponde. El C máximo considerando el área de acero máximo. Entonces, los 2540 aquí, FY 420, 085, beta 1 085, F' 25 y BW 30. Haciendo todas las operaciones, esto se anula las unidades, es adimensional, esto es centímetros cuadrados y esto es centímetro, entonces nos queda en centímetros, ¿no? Esto nos va a dar 19,69 centímetros, el C máximo. Si conocemos el C máximo, podemos calcular entonces el A máximo, ¿no? Este es el C máximo, entonces calcularemos el A máximo. 19,69 por 0,85, por lo tanto esto nos va a dar 16,73 centímetros. Ya que tenemos el A máximo, podemos calcular el momento nominal resistente, considerando el área de acero máximo y el A máximo. Reemplazamos los valores, tenemos área de acero máximo 2540, FY 410, dividido 10 para convertir las unidades, D 52,5, 16,73 entre 2, por 1 sobre 100 para convertir las unidades. Haciendo todas estas operaciones nos da 470,82 kilonewtons metro, con la primera alternativa. Si hacemos con la segunda alternativa, que tomando en cuenta la fuerza resultante de compresión, ¿no? El bloque de compresiones, también considerando el A máximo, entonces reemplazamos los valores, 0,85, F' 25, dividido 10 para convertir las unidades, el A máximo era 16,73, BW es 30, D 52,5, el A máximo 16,73, dividido 2 por 1 sobre 100 para convertir las unidades, y nos da 470,82, prácticamente lo mismo, ¿no? Esto siempre debe ser igual. Entonces, quiere decir que el momento nominal máximo de la sección como simplemente armada es 470,82. Este momento nominal sabemos que debemos multiplicar por phi, factor de reducción de resistencia,
Para eso primero debemos calcular la deformación unitaria del acero más traccionado. Bien, entonces debemos calcular primero la deformación unitaria de este acero más traccionado. Para eso necesitamos calcular la cuantía balanceada con la ecuación que corresponde. Ahí está, epsilon CU 3 por 1000, epsilon TY 2 por 1000 y la resistencia de los materiales, ¿no? Esto nos da 0.02580. Luego, la cuantía máxima hasta el acero más traccionado. Para eso necesitamos conocer el D más traccionado. Fíjense, el D más traccionado, en este caso ya se nos da, para esto, fíjense, a ver, vamos a hacer un dibujito. Si tenemos aquí una sección, vamos a dibujar aquí. Tenemos aquí una sección. Tenemos el acero transversal. Voy a colocar así, simulando el espesor del acero transversal. Y tenemos el acero longitudinal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el D más traccionado? Decíamos, si tenemos más filas de acero, ¿no? Podríamos tener aquí más filas de acero. ¿Cuál es el D más traccionado? Este, que está más alejado del eje neutro, decíamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el D traccionado? Fíjense que será la altura total, todo esto es H, menos RP. ¿Qué era RP? El recubrimiento de protección, es decir, esta partecita, ¿no? Esto es RP. Bien. Menos RP, menos DBT. ¿Qué es DBT? El diámetro de la barra transversal, que es este, ¿no? Este es el DBT, diámetro de la barra transversal. Menos medio diámetro de la barra longitudinal. Esta es la barra longitudinal, entonces hasta la mitad, ¿no? Entonces, altura total menos todo esto, prácticamente esto va a ser el D más traccionado, ¿no? Y nos dice que este D más traccionado vale 54,75 centímetros. Es que para eso necesitamos conocer cuál es el recubrimiento de protección, cuál es el diámetro de esta barra transversal, cuál es el diámetro de la barra longitudinal, etcétera, ¿no? En este caso ya nos dice que es 54,75, luego enseguida veremos cuánto hemos tomado de estos valores. Y calculando entonces la cuantía máxima con el área cero máximo y con el D traccionado, nos da 0.01546. Y con este D más traccionado calculamos la deformación unitaria con ambas alternativas. Fíjense que esto que hemos calculado, el D más traccionado está acá y la cuantía máxima está acá, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos valores porque si tomamos otro valor, por ejemplo de D u otro valor de cuantía que no considere al D más traccionado, entonces no van a igualar los resultados. En este caso, fíjense que nos da exactamente igual, ¿no? Como debe de ser. Entonces, la deformación unitaria en este caso es 0,00534. Bien, ya no es, si ustedes recuerdan el ejercicio que habíamos hecho, por ejemplo, de simplemente armado, ¿cuánto era la deformación unitaria? Daba 8 punto algo, ¿no? 8 punto algo por 1000. Es decir, estábamos muy lejanos del límite, que era 5 por 1000. En este caso, en las secciones doblemente armadas, ya no tenemos tanta holgura, ¿no? Ese es el problema de las secciones doblemente armadas. Trabajamos muy al límite. Fíjense, el límite es 5 por 1000 para que esté controlado por tracción. Entonces nosotros tenemos 5.34. Estamos un poquito por encima del límite. Entonces estamos trabajando muy, muy al límite, ¿bien? Ya no tenemos tanta holgura como las secciones simplemente armadas. De todas maneras, cumplimos, ¿no? Entramos en la gráfica, vemos que es mayor que el límite 5 por 1000 y por lo tanto determinamos que está controlado por tracción y su factor phi de reducción de resistencia es 0,90. Entonces, el momento nominal por el factor phi 0,90, el momento último resistente de la sección, por lo tanto, será 423,73 kilonewtons por metro. ¿Bien? Eso es. Ahora, esto habrá que comparar con el momento solicitante, ¿no? ¿Cuánto era el momento solicitante que nos daban de dato? Recuerdan, era 640 kilonewtons metro, ¿no? Dice que esa sección está sometida a un momento de 640 kilonewtons metro. Y la sección a su máxima capacidad, con el área de acero máximo que se puede colocar y todo, apenas resiste 423 kilonewtons, ¿no? Metro.
Entonces, de 640 a 423 nos falta muchísimo, ¿no? Falta prácticamente, no cumple la sección, ¿no? No cumple la sección, ahí está 640 mayor a 423, por lo tanto, no cumple. Entonces, aquí ya lo que decíamos, habría que redimensionar, aumentar la sección, aumentar la altura de la viga, aumentar más cantidad de acero, etcétera, etcétera, para diseñar como simplemente armada. Pero como no vamos a cambiar la sección transversal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentar refuerzo a compresión, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el momento remanente? ¿Qué es lo que me falta resistir? Simplemente es la diferencia entre estos dos, ¿no? Con esta ecuación, MU2 va a ser a MU total menos phi por MN1. Phi por MN1 son los 400, ¿no? Phi por MN1 son los 423. Entonces, 640 menos 423 nos da 216,27 kilonewtons metro. Esto nos falta soportar, ¿no? Nos falta soportar 216 kilonewtons metro. Dividido, este es momento último, dividido phi para trabajar con momento nominal, es de que nos va a dar entonces 216 entre 0,90 nos va a dar 240,30 kilonewtons metro como momento nominal remanente que nos falta soportar. ¿Bien? Entonces podemos nosotros utilizar estas ecuaciones que ya habíamos deducido. Fíjense, reemplazar un momento nominal que nos falta por FY, sobre FY, que es 420, D 53,5, D' que era 5, por 1000 para convertir las unidades, nos falta 12,05 centímetros al cuadrado de acero, ¿no? Entonces podemos distribuir el acero, si vamos a tomar, por ejemplo, una barra de 20 milímetros, que tiene un área de 3,1416 centímetros cuadrados, dividimos los 12,05 entre el área de una barra, 3,1416, nos da 3,84 barras. Directamente vamos a adoptar 4 barras de phi de 20, ¿no? Entonces, nos falta esto de momento. Para resistir ese momento necesitamos esta cantidad de acero, que son 3,84 barras, pero nosotros vamos a colocar 4 barras de phi de 20, ¿no? Es decir, que estamos colocando un poco mayor. ¿Cuánto más? Entonces el área de acero, el AS2 colocado, ¿no? El real colocado, va a ser 4 barras por el área de la barra del diámetro que estamos utilizando, en este caso 3,1416. Entonces vamos a colocar el AS2 colocado igual a la AS', va a ser 12,57 centímetros cuadrados. Necesitábamos 12,05, vamos a colocar 12,57, ¿bien? Es decir, 4 barras de phi de 20 que equivalen a 12,57 centímetros cuadrados. Eso es lo adicional que necesita la sección para soportar el momento remanente. Ya que tenemos el área, vamos a calcular aquí su cuantía, ¿no? Porque lo vamos a necesitar más adelante, el ρ', entonces será el área, 12,57 entre BW por D, y esto nos da 0,00798. Luego, el acero a tracción máximo de toda la sección, ¿no? El acero a tracción, es decir, el que está en la fibra inferior, ¿a qué va a ser igual? Al acero máximo como simplemente armado, más lo que estamos aumentando, esas 4 barras de phi de 20, ¿no? Eso entonces será que esto era 25,40 más 12,57, por lo tanto, el área acero máximo que se puede tener en la sección doblemente armada, pero en la parte traccionada, es decir, en la parte inferior, como máximo podemos tener 37,97 centímetros cuadrados. Podemos distribuir el acero aquí, tomando igual como referencia el diámetro de 20, dividimos los 37,97 entre el área de una barra, 3,1416, nos da 12,09. Ahora, fíjense aquí, 12,09, ¿no? Alguien diría, vamos a redondear a 13 barras, ¿no? Pues siempre estamos redondeando al mayor. En este caso, no vamos a redondear a 13, vamos a redondear a 12 barras, ¿no? ¿Por qué? No porque los decimales o por lo que sobrepasa es muy pequeño y vamos a despreciarlo, no, sino porque esta cantidad de 12,09, no olvidemos que es la cantidad máxima. Entonces no podríamos nosotros redondear a un número mayor, por ejemplo, redondear a 13, porque ya nos estamos pasando del máximo. Entonces lo máximo es 12,09 barras, no podemos poner más de esto, entonces redondeamos al menor, que es al entero, que serán las 12 barras de phi de 20, ¿no? Entonces hay que, prácticamente para distribuir el acero, hay que analizar qué acero estamos tomando en cuenta. Anteriormente era lo requerido, lo necesario, por ejemplo, se necesitaba 3,80 y algo barras. Entonces no podemos redondear a 3, ¿no? Porque se necesita 3,8 y estaríamos colocando menos de eso, de lo que se necesita. Entonces necesariamente hay que colocar más, ¿no? Si se necesita 3,8, por eso hemos redondeado a 4, ¿no? Al mayor. En este caso, este es el tope máximo, entonces no podemos redondear al mayor, sino redondeamos al menor, ¿ven? Para tener en cuenta eso. Y como son 12 barras, no entran en una sola fila, vamos a colocar en 2 filas.
Dice, redondeamos al menor porque 37,97 es el máximo y no podemos sobrepasarlo, ¿no? Entonces, si vamos a colocar 12 barras por el área de una barra, nos da 37,7 centímetros cuadrados. Fíjense que lo máximo es 37,97, pero nosotros vamos a colocar 37,7, ¿no? Un poquito menos. Calculamos su cuantía, ¿no? De este acero, 37,7 entre W por D, y nos da 0,02394. Ahora, el área de acero real AS1, ¿no? De la sección 1 como simplemente armada, ¿no? No es más que el área de acero total menos el AS2. Entonces son los 37,7 que ya hemos definido, menos 12,57 que corresponde a las 4 barras, y esto nos da 25,13 centímetros cuadrados. ¿Sí? Si recuerdan, la cantidad máxima de acero para una sección simplemente armada era 25,4, ¿no? Y en realidad nosotros estamos colocando 25,13 centímetros cuadrados, entonces menos que el máximo también cumple. Y el área de 0,2, que es igual a la S', son los 12,57, ¿no? Entonces ahí ya tenemos totalmente identificado cuál es el AS1, cuál es el AS2, cuál es el AS', ¿no? Y las cantidades que estamos colocando prácticamente a la sección. Luego, ya una vez que está definido todas las áreas, verificamos las cuantías, la cuantía mínima, ¿no? Que corresponde, en este caso, es 0,85, beta 1, epsilon CU, 3 por 1000, epsilon TY 2 por 1000, fíjense que aquí es negativo, ¿no? F'C, Fy 25,420, D'D es 5 sobre 52,5, más Rho', ¿no? Que es lo que hemos calculado ya, 0,00798. Haciendo todas las operaciones, el Rho mínimo nos da 0,02027. Y esto, teniendo la cuantía mínima por W por D, entonces nos va a dar el área cero mínimo, que es 31,92 centímetros cuadrados. Cuantía máxima. Tenemos la ecuación también, considerando la cuantía del acero a compresión. Entonces reemplazamos todos los valores, beta 1, epsilon CU, que es 3 por 1000, epsilon TY más 3 por 1000 era 5 por 1000, F'C sobre Fy es 25 sobre 420 y Rho' es 0,00798. Sumamos, hacemos todas las operaciones, nos da 0,02411. Y es mayor que el mínimo, por lo tanto fluye y está controlado por tracción, ¿no? El área cero dúctil, el área cero máximo dúctil, entonces la cuantía máxima por W por D nos va a dar 37,97, que era lo que ya teníamos anteriormente. En resumen, comparando el área cero real, el área cero colocado, es mayor que el mínimo y es menor que el máximo, ¿no? Fíjense que el mínimo era 31,92, estamos colocando 37,7 y el máximo 37,97, ¿no? Si ustedes pueden ver cuáles son los límites, qué holguras tenemos. También las holguras no son tan grandes como en la sección simplemente armada, ¿no? En la sección simplemente armada, y si recuerdan el anterior ejemplo, lo mínimo era 5,5 centímetros cuadrados, si no me equivoco. Habíamos colocado 15 punto algo y el máximo era 22 punto algo. O sea, tenemos mucha holgura, ¿no? Hasta el acero mínimo, hasta el acero máximo, ¿no? En este caso ya no, ¿no? Esa es la consideración de las secciones doblemente armadas. De todas maneras, cumple. Si cumple con todo, entonces calculamos ya el bloque de compresiones, la altura C, que es la altura del eje neutro, con la ecuación que corresponde. Como hemos visto que la cuantía máxima es mayor que la mínima, entonces fluye. Entonces utilizamos esta ecuación cuando el acero a compresión fluye, ¿no? Reemplazamos todos los valores. AS son los 37,7, AS' 12,57, FY 420, beta 1 0,85, F'C 25 y BW 30. Haciendo las operaciones nos da 19,48 centímetros. La profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos a beta 1 por C, 0,85 por 19,48 es 16,56 centímetros. El momento nominal en 1, con la primera alternativa, ¿no? Considerando el valor de A, y el AS1, ¿no? Que es, fíjense, la sección, el MN1, hemos dicho la sección 1 corresponde a como si fuera simplemente armada, ¿no? De ahí sumamos la sección 2, que es ya con el acero a compresión, ¿no? Y la sumatoria de 1 más 2 es la sección total. Bien. Bien. Entonces, haciendo las operaciones nos da 466,79 kilonewtons metro. La alternativa 2, lo mismo. Reemplazamos todos los valores, ¿no? Considerando las unidades y demás, y nos da exactamente lo mismo, ¿no? Los 466,79 kilonewtons metro. Por lo tanto, el momento nominal en 1 es esto, 466. Ahora, para el momento nominal en 2, necesitamos calcular la deformación
unitaria del acero a compresión, ¿no? Que esto es epsilon S', ¿no? Epsilon S' es igual a esta ecuación, reemplazamos los valores, epsilon CU vale 3 por 1000, C vale 19,48 y D' vale 5. Haciendo las operaciones nos da 0.00223, ¿no? Fíjense cuánto era la deformación unitaria de fluencia, 2 por 1000, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos 2.23 por 1000, es decir, que es mayor que el epsilon, mayor que la deformación de fluencia. Por lo tanto, fluye. Luego, el esfuerzo del acero a compresión, tenemos la deformación unitaria por el modo de elasticidad, entonces tenemos el esfuerzo, ¿no? Multiplicamos esto, desde que nos da 468 megapascales. Pero resulta que es mayor que los 420 megapascales, que es la tensión de fluencia. Y por hipótesis de diseño hemos dicho que no puede haber esfuerzos mayores que la tensión de fluencia. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a imponer? No vamos a trabajar con 468, sino que vamos a imponer el valor de 420 megapascales. Ahora sí, calculamos el momento nominal en 2 con ambas alternativas. Aquí tenemos la alternativa 1, ¿no? Reemplazamos los valores, nos da 250,70, la alternativa 2, lo mismo, 250,70. Y por lo tanto, el momento nominal en 2 es esto, 250,70 kilonewtons por metro. El momento nominal total será el momento nominal en 1 más el momento nominal en 2, y esto nos da 717,48 kilonewtons metro, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha mejorado considerablemente el momento nominal resistente de la sección. ¿Bien? Bien. Ahora, pero ese es el momento nominal. El momento nominal debemos multiplicar por el factor phi de reducción de resistencia, 0,90, y nos da 645,74 kilonewtons metro. Este es el momento último resistente de la sección diseñada como doblemente armada, ¿sí? 645. Comparando ahora con el momento solicitante, ¿no? Con lo que teníamos de dato. Fíjense que la solicitación era 640. Y resulta que ahora lo que está siendo solicitado es menor a lo que resiste, 645. Por lo tanto, ahora sí cumple, ¿verdad? Cumple. Si bien estamos muy cerca, ¿no? 640, 645, pero en realidad cumple. Si encontramos la relación demanda-capacidad, no es más que dividir esto entre esto, 640 entre 645, nos da 0,9911, ¿no? Fíjense que la sección está trabajando al 99,11% de su capacidad, ¿eh? Al 99% de su capacidad, es decir, está trabajando muy al límite, ¿no? Por eso, si bien cumple, pero no es tan recomendable, ¿no? Trabajar al límite. ¿Qué pasa si se incrementa un poquito la carga, ¿no? Entonces ya sobrepasa y ya no cumpliría. Entonces, si bien hasta el momento cumple con todas las verificaciones y con todos los procedimientos que nos indica la norma, sin embargo, estamos trabajando muy cercanos al límite, ¿no? Esto ya depende de cada uno. Como decíamos anteriormente, deberíamos darnos alguna holgura, llegar a relaciones de demanda-capacidad alrededor por lo menos del 90%, ¿no? Para tener un 10% todavía de seguridad, de margen, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras, esto cumple. Luego podemos verificar el equilibrio, calculamos las fuerzas resultantes de tracción en la sección 1, ¿no? El TS1 nos da 1055,58 kilonewtons, la fuerza resultante de tracción en la sección 2 nos da 527,79 kilonewtons. Luego las fuerzas resultantes de compresión, ¿no? De la sección 1, 1055,58 kilonewtons, y la fuerza resultante de compresión del acero a compresión, 527,79 kilonewtons. Y si sumamos la fuerza de tracción, 1055 más 527, debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas de compresión, 1055 y 527. Entonces, en este caso existe equilibrio, por lo tanto, cumple, ¿no? Y terminamos con un diagrama, como habíamos dicho, dibujar la sección, colocar los aceros. ¿Qué es lo que hemos calculado? Fíjense, 4 barras aquí arriba, 4 phi de 20, ¿no? Que eran 12,57 centímetros cuadrados, y 12 barras de phi de 20 aquí abajo, ¿no? Aquí están las 12 barras, las 4 barras, las dimensiones de la sección, ¿no? Y ya está. Bien, ahí está entonces un ejemplo aplicando las ecuaciones y todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, fíjense la implicancia que tiene el diseñar secciones doblemente armadas, ¿no? El mismo ejemplo, entonces, está plasmado aquí también en esta hoja de cálculo. Tenemos prácticamente todos los valores, como ya habíamos visto, estos que están en color son los datos, entonces nosotros podemos modificar aquí los datos, ¿ya? Y en función de eso
Por ejemplo, ¿qué pasa si el momento no es 640, si es 700, ¿no? Entonces modificamos aquí 700 y automáticamente se hacen todos los cálculos y todas las verificaciones, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba. Y hacemos todos los cálculos, fíjense, los cálculos preliminares, el factor beta 1, ¿no? En este caso el 0,85, el acero máximo dúctil, ¿no? La cuantía máxima, el área de acero máximo, luego el bloque de compresiones, el C máximo, el A máximo y el momento nominal máximo con ambas alternativas, ¿no? Luego, para la deformación unitaria, el acero más traccionado, la cuantía balanceada, aquí están los valores que se había tomado para calcular el D más traccionado, ¿no? Hemos dicho recubrimiento de protección, DBT y DB, ¿no? El recubrimiento de protección, donde lo tenemos de dato. Aquí está el recubrimiento de protección 325, ¿no? Eso es lo que se está tomando aquí para calcular el D más traccionado. Entonces, la altura total menos 325 menos DBT, que hemos tomado 10 milímetros, menos DB, el diámetro de la barra longitudinal, que era 20 milímetros, entre 2, nos daba 54,75, que era lo que habíamos tomado acá, ¿no? Ahora lo manteníamos aquí, ¿no? 54,75. Luego calculamos la cuantía máxima para este acero más traccionado, las de formación unitaria con ambas alternativas, vemos que es 5,34 por 1000, cumple, por lo tanto está controlada por tracción y el phi vale 0,90 y el momento resistente final era 423. Entonces veíamos que esto no cumple, fíjense, se sobrepasaba un 51%, ¿no? Y entonces diseñamos como doblemente armada este momento remanente nominal, pues este es el momento resistente como simplemente armado y este es el momento remanente, ¿no?, de la sección. Para eso calculamos el área de acero, distribuimos el acero adoptando un diámetro de 20 milímetros. Aquí hemos asumido, nos daba 383 barras, vamos a asumir 4 barras, entonces el área de acero real era 12,57, ¿no? Aquí su cuantía, el área de acero máximo era los 37,97. Para esta distribución adoptamos también 20 milímetros y nos daba las 12 barras, ¿no? Desde 12,08, pero hemos redondeado a 12, al menor. Luego calculábamos ya aquí resumen de los aceros, todo lo que habíamos colocado, verificación de cuantías mínimas, cuantías máximas para saber si fluye o no fluye, nos dice que fluye. El bloque de compresiones, ¿no? Fíjense aquí, bueno, se está calculando con la fórmula si fluye y aquí cuando no fluye y luego escoge el que corresponde, ¿no? En este caso, sí fluye, por lo tanto era 19,48. Calculamos luego A, altura del bloque de compresiones, momentos nominales, ¿no?, de la sección 1, 466, deformación unitaria, aquí también volvemos a corroborar que fluye, el esfuerzo, y con esto momento nominal en la sección 2, el momento nominal total, los 717 por el phi, 645, y comparando con la solicitación, que era 640, vemos que la relación de mala capacidad era 99,11%, ¿no? Y luego verificamos el equilibrio, calculamos las fuerzas y vemos que existe equilibrio y finalmente el diagrama, ¿no? Fíjense bien, ahí está un ejemplo de una sección doblemente armada, ¿no?, con todos los pasos y el procedimiento que estamos siguiendo. ¿Bien? Bueno, entraremos, a ver, no sé si me están siguiendo bien, ¿todo bien hasta el momento? Bien, vamos a seguir, vamos a entrar a ver una sección ahora distinta, que es la sección en T. Dice que lo que estábamos viendo eran secciones rectangulares, ¿no? ¿Qué pasa con las secciones en T, en este caso? Dice, una viga realmente no tiene que parecerse a una viga en T para hacerlo. Para estos casos el hormigón a compresión tiene forma de T y la forma o el tamaño de hormigón en el lado de la tracción se supone se agrietará, no incluye los momentos teóricos resistentes, ¿no? Sin embargo, la forma y tamaño del peso del hormigón de tracción sí afecta la magnitud de las deflexiones que ocurren y afectan las magnitudes de los momentos que deben resistirse. Desde aquí tenemos distintas secciones, ¿no? Al igual que analizamos anteriormente, tenemos aquí una viga que tiene una forma de T, ¿bien? Aquí está, y el eje neutro en este caso de esta viga está no en las alas, sino en el alma de la sección. Entonces decíamos, si esto está sometido a un momento flector positivo, este es el momento, tenemos entonces compresión arriba y tracción abajo.
todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido. Entonces, la zona comprimida sería esta que está achurada y esta que estoy marcando acá de color rojo. Bien. Todo esto de acá. Ahora, ¿recuerdan la definición de una sección rectangular? Era si toda la zona que está comprimida, ¿no? La forma de la zona comprimida, si es un rectángulo, se diseña como sección rectangular. En este caso, la forma de la sección comprimida es que ya no es un rectángulo. En este caso, tenemos una forma de T, tenemos una sección en T en toda la parte comprimida. Por lo tanto, ya no podemos diseñar como sección rectangular. Esto ya debe diseñarse como sección en T. ¿Bien? Entonces, fíjense que va a depender no de la sección, porque la forma en este caso es T, sino que va a depender de dónde está ubicado el eje neutro. Si el eje neutro está ubicado acá, entonces está ubicado en el alma, entonces diseñaremos como sección en T. Pero si el eje neutro está ubicado acá, por ejemplo, en las alas de la sección, como veíamos anteriormente, ¿qué está por encima del eje neutro? Hay un rectángulo, entonces habrá que diseñar con sección rectangular. Fíjense, la posición del eje neutro, entonces es la que nos va a indicar si la sección debe ser diseñada como sección rectangular o como sección en T. Lo mismo ocurre en estos otros casos, tenemos esta sección, ¿no? Esta es una sección en I, ¿no? De donde ya tenemos patines en la parte inferior, el eje neutro también se encuentra en el alma, y por lo tanto todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido y tiene esta figura, tiene esta forma de T, ¿no? Entonces, ya no podemos diseñar como sección rectangular, habrá que diseñar como sección en T. Y lo mismo entonces ocurrirá en esta otra sección, que tiene una forma un tanto irregular, fíjense, una parte circular en la parte inferior, ¿no? Y el eje neutro también se encuentra acá, en el alma de la sección. Por lo tanto, todo lo que está comprimido, ahora toda esta zona comprimida no es un rectángulo, es una forma de T, por lo tanto, vamos a diseñar como sección en T. Fíjense que en todos los casos vamos a diseñar como sección en T. Y no nos interesa la parte inferior. Aquí la parte inferior es un rectángulo, aquí la parte inferior será una T invertida, aquí la parte inferior es un círculo, ¿no? Con un rectángulo y demás. En la parte inferior, como está la parte traccionada, como es la zona traccionada, ahí ¿qué es lo que nos interesa? El acero, ¿no? El acero nos influirá la sección transversal del hormigón para ver cómo distribuimos el acero, ¿no? Si tenemos más o menos campo para colocar en una fila, dos filas, en fin. Pero lo que nos interesa en la parte inferior, en la parte traccionada, es el acero, y no así la figura que tiene el hormigón, ¿no? Lo que nos interesa en este caso es la parte comprimida. Ahora, distinto sería que esté sometido a un momento negativo, ¿no? Si el momento es al revés, ahí sí, compresión sería aquí abajo, todo esto sería compresión, por ejemplo, y ahí sí nos interesaría la forma que tenga esta parte, ¿no? Pero como está sometida a este momento objeto positivo, entonces diseñamos como sección en T en estos casos. Este tipo de estructura se presenta comúnmente en hormigón armado, sobre todo en los sistemas de vigas y losas. En algunos casos, ambos miembros son vaciados simultáneamente según recomendaciones de ACI. En otros, se vacía primero las vigas y luego las losas, tomando previsiones para que se comporten como una unidad. En ambos casos, la losa colabora con la viga para resistir las cargas aplicadas, y es conveniente tomar en cuenta esta ayuda analizándola como una sección en T, ¿no? Bueno, generalmente cuando hormigonamos todo monolíticamente, parte de las vigas entonces va a coadyuvar también a la resistencia, o parte de las losas también va a coadyuvar a la resistencia de las vigas. También es usual encontrar este tipo de sección en elementos prefabricados cuando se quiere proveer a la sección de un área adicional de hormigón que dé mayor resistencia en la zona comprimida. Esto se consigue a través del ala de la sección en T, ¿no? Aquí podemos ver secciones en T prefabricadas, esas son doble T, generalmente para pasarelas peatonales, ¿no? Desde que esto se realiza prefabricado y luego se transporta y se coloca en lugar en su posición definitiva. Las secciones T y L son vigas con un ala compresión de ancho B, la cual colabora con el nervio de la viga a resistir los momentos exteriores solicitantes. La sección transversal de la viga que resulta tiene forma de T o L en vez de ser rectangular, ¿no? Fíjense lo que decíamos, si esta es la viga, ¿no? Y esta es la losa, ¿no? Ahí está la losa. Y al ser hormigonado todo en conjunto, fíjense que parte de la losa, toda esta parte de la losa, nos va a coadyuvar a la resistencia de la viga, ¿no? Entonces tendremos aquí una sección en T, esta es la sección en T, que tendrá un ancho efectivo, habrá que calcular, etcétera, etcétera. Y bueno, esto sí tenemos continuidad, losa a la izquierda y losa a la derecha. Pero si es una viga de borde, ¿no? Tendremos losa solo a un costado y el otro costado no, entonces esto será
como una sección en L, ¿no? Donde aquí tenemos el ala, el alma, y esto es parte de la losa. Todo el criterio del diseño y demás es bastante similar. La sección T, en T es la siguiente, ¿no? Ahí está, tenemos fíjense, un ancho efectivo, B sub F. Ahora, aquí es interesante, fíjense, todo esto, toda la parte central se denomina alma, ¿bien? Lo vamos a llamar alma de la sección, y las alas vendrían a ser estas, ¿no? Entonces, quiere decir, este es el alma de la sección, todo esto es el alma, y que en inglés es web, ¿bien? En inglés web, de ahí viene el, por ejemplo, BW, el ancho del alma, BW, B del web, es esto, y el ala, las alas serán prácticamente estos que sobresalen acá, ¿no? Entonces tenemos aquí un ancho efectivo, el B sub F, un ancho de las alas. Y F, decíamos que es flange, que viene de inglés, que es ala, ¿no? Entonces todo esto es el ancho de las alas y este es el ancho del alma. Entonces en esta sección hay que identificar las alas y el alma. Dice BF es el ancho efectivo del ala, aquí está en inglés, effective flange width, ¿no? Justamente la F, B sub F, todo lo que, fíjense, la altura también del ala es HF, ¿no? Todo lo que tiene entonces subíndice F corresponde a las alas, flange. Y todo lo que tiene subíndice W corresponde al alma, ¿no? Ancho del alma, web, width, W. H es la altura total de la sección, HF es la altura del ala de la sección, D es la altura útil de la sección, R es recorrimiento de diseño, AS, A0 de refuerzo a tracción. La sección L es la siguiente, ¿no? Es prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente, sin un ala en alguno de los extremos, ¿no? Donde BF es la base del ala de la sección, BW es la base del alma de la sección, H es la altura total de la sección, HF es la altura del ala de la sección, B es la altura útil de la sección, R el corriente de diseño, AS, A0 refuerzo a tracción, ¿no? Bien, es bastante similar entonces. Tenemos también secciones T aisladas, el ala de la compresión. En compresión puede ser parte de una losa o placa de un espesor HF vaciada monolíticamente con la viga o bien un ensanchamiento superior del nervio alma para formar una viga T o L aislada. La viga de sección T aislada, la geometría de las vigas T, en vigas T no preesforzadas aisladas en las cuales se utiliza la forma T para proporcionar por medio del ala un área adicional de compresión. El ala debe tener un espesor mayor o igual a 0,5 BW y un ancho efectivo de ala menor o igual a 4 BW, ¿no? Es decir, que el HF debe ser mayor o igual a 0,5 BW y el BF debe ser menor o igual a 4 veces BW, ¿no? Son criterios de predimensionamiento. Una sección T no aislada, la viga interior y losa o vigas T no aisladas, dice las losas contribuyen efectivamente a resistir las cargas aplicadas sobre las vigas. La magnitud de la contribución depende básicamente de la distancia entre vigas, su ancho y condiciones de apoyo, la relación entre el espesor de la losa y el peralte de la viga, etc. Si se efectúa un corte en el sistema viga-losa aproximadamente al centro de la luz, se aprecia la distribución de esfuerzos de compresión, se observa claramente que los esfuerzos se incrementan cerca de las vigas y disminuyen conforme se alejan de ellas. Para simplificar el análisis, el código ACI propone un ancho efectivo de losa en el cual se distribuyen los esfuerzos de compresión uniformes y cuyo efecto es similar al comportamiento real observado. En la ancho efectivo, entonces, de las secciones T y L, dicen la construcción de vigas T no preesforzadas construidas para soportar losas monolíticas o compuestas, el ancho efectivo de la losa usada como ala BF debe incluir el ancho BW del alma de la viga más un ancho sobresaliente efectivo del ala, de acuerdo con la siguiente tabla, donde HF es el espesor de la losa y SW es la distancia libre del siguiente ala. Dice que nos da esta tabla, la norma. Tenemos entonces los límites dimensionales del ancho sobresaliente del ala para vigas T. Tenemos la ubicación del ala, en primer lugar. Si está a cada lado del alma, entonces será una sección en T. Si está a un solo lado del alma, será una sección en L, ¿no? Entonces, a cada lado del alma, el menor de, nos dice, el ancho sobresaliente será 8 veces HF, SW entre 2 o LN entre 8. Y para la sección L, 6 veces HF, SW entre 2, LN entre 12. Donde HF es la altura del ala de la sección, SW es la distancia libre al siguiente alma, LN a la longitud libre de la viga. ¿No? Y aquí está, ¿no? Lo que corresponde a SW, LN. Bien. Entonces, vamos a entrar a ver ahora lo mismo que hemos hecho para las anteriores secciones, ¿no? Vamos a entrar a ver el comportamiento de la sección en T como simplemente armada, que es como generalmente se diseña.
y veremos el comportamiento en estado último de las secciones en T bajo un momento flector positivo. Es decir, que tenemos aquí la sección, esta es una sección en T, tenemos sus dimensiones, tenemos el área de cero, está sometido a un momento flector positivo, por lo tanto compresión arriba, tracción abajo, ¿no? Ahí está el eje neutro, y podemos nosotros dibujar su diagrama de deformaciones unitarias. ¿Cómo sería? La máxima compresión en la fibra superior, aquí está, y la máxima tracción en la fibra inferior, ¿no? Teniendo en centro de las barras, entonces la deformación del acero. Podemos dibujar también el diagrama de esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que se presenta en el bloque de compresión y, bueno, y el esfuerzo que se presenta en la sección del acero, y las fuerzas, el diagrama de fuerzas resultantes, ¿no? Entonces, fíjense que estamos haciendo exactamente lo mismo de que habíamos hecho anteriormente. Vamos a seguir prácticamente el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, aquí hay algo interesante. Fíjense que si nosotros podemos dividir esta sección en T en dos secciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, podría ser el alma de la sección. Entonces, fíjense que tenemos aquí. Si nos quedamos solamente con el alma, es de que tenemos una sección rectangular, eje neutro, ¿no? Desde aquí está el eje neutro, este es el eje neutro. Entonces tendremos el bloque de compresiones que vendrá hasta por acá, ¿no? Este es el bloque de compresiones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Prácticamente lo mismo que hemos hecho para la sección simplemente armada, ¿no? ¿Cuánto mide este bloque de compresiones? La altura A, ¿no? Entonces, esto era A, hasta por aquí. Esto es A, la altura. ¿Y cuál es la resultante entonces que actúa en este bloque de compresiones, ¿no? Hemos dicho, va a haber una resultante ahí, que le habíamos llamado C sub C, ¿no? Todo esto de la sección simplemente armada. Nos olvidamos de las alas, ¿no? Solamente estamos viendo el alma, tenemos una resultante del bloque de compresiones C sub C, ¿verdad? Todo eso ya lo sabemos. Entonces, fíjense, esa resultante, el bloque de compresiones, es prácticamente esta, ¿no? Esta está actuando aquí, una resultante C sub C del bloque de compresiones, ¿no? Voy a borrar acá. Pero nosotros no tenemos solamente esa sección, también tenemos alas. Entonces tenemos aquí un ala, tenemos aquí otra ala, y es de que son rectangulares, ¿no? Entonces también están sometidas a compresión, ¿no? Todo esto está sometido a compresión. Entonces vamos a determinar una resultante de compresión de esas alas, ¿no? Esta resultante de compresión. Como estamos hablando de las alas, el subíndice será F, ya hemos dicho flange, todo lo que corresponde a alas es F. ¿Y dónde actúa? En la mitad de esta altura, que esto es HF, entonces la mitad, entonces fíjense que aquí, entonces esta fuerza actúa en HF medios, ¿no? Fíjense que esta otra actúa en A medios, como ya sabíamos, y esta otra en HF medios, es decir, en dos lugares distintos. Esta es la otra fuerza, pero ambas son fuerzas de compresión. Entonces, una va a corresponder al alma, otra corresponderá a las alas, ¿bien? Entonces, fíjense aquí, aparece entonces dos fuerzas resultantes de compresión, algo similar a lo que hemos visto en las sesiones doblemente armadas. Tenemos una fuerza del bloque de compresiones y tenemos una fuerza de compresión también del acero, ¿no? Del acero que estaba en la zona comprimida. En este caso no tenemos del acero, ambas son del hormigón, pero una corresponde al alma y otra corresponde a las alas, ¿bien? Y en la parte inferior, ¿qué tenemos? Prácticamente aquí, la fuerza resultante de tracción, ¿no? De sujeción. Entonces ya está planteado el equilibrio acá. Ya hemos visto el comportamiento en estado último, ¿no? Nos dice A es la altura del bloque equivalente de esfuerzo, C es la profundidad del eje neutro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, lo mismo que hemos hecho siempre. Ahora vamos a seguir el mismo procedimiento. Desde que aquí queremos saber cuánto es que vale esta fuerza resultante de compresión de las alas, cuánto vale esta fuerza resultante de compresión del alma, cuánto vale esta fuerza resultante de compresión del acero, ¿no? Entonces, de resistencia a materiales, sabemos que el esfuerzo de una carga axial no es más que fuerza sobre área. Despejamos de aquí la fuerza, que es fuerza igual área por esfuerzo, ¿no? Entonces, la fuerza del hormigón en el alma, ¿a qué va a ser igual? Al área del hormigón en el alma por el esfuerzo del hormigón. ¿Cuál es el área del hormigón en el alma? A por BW, ¿no? Similar a una sección simplemente armada, lo que hemos visto anteriormente de la sección rectangular. Por el esfuerzo, 0,85 F'(C). Ya sabemos que este 0,85 es experimental, ¿no? Sale de los ensayos que se han realizado para calibrar el bloque rectangular de
equivalente de esfuerzos. Entonces, esta será la fuerza CW, que es decir, la compresión del alma, ¿no? W. Y la fuerza del ala, ¿no? La fuerza del ala, que va a ser igual al área del ala por el esfuerzo del hormigón. ¿Cuál es el área del ala? Fíjense que aquí nos dice HF por BF menos BW, ¿no? BF menos BW, a ver, vamos a volver atrás. Fíjense aquí, todo esto es BF, ¿no? Todo esto es BF. Y esto es BW. Entonces, BF menos BW, si todo esto es BF menos BW, ¿qué nos va a quedar? Esto y esto, ¿no? Esa es la base prácticamente, ¿eh? Esa es la base. Entonces teníamos BF menos BW por la altura, HF, ¿no? Y hasta el área. Entonces estamos calculando prácticamente esta y esta área, ¿no? Bien. Vamos a continuar aquí. Entonces, tenemos BF menos BW por H, que vendría a ser el área de las alas, por el esfuerzo del hormigón, 0,85 de formación. Esta será la fuerza resultante de las alas. Y la fuerza del acero no es más que el área del acero por el esfuerzo del acero. El área del acero es AS, el esfuerzo del acero es FY. Esto es la fuerza de tracción. Entonces, ordenando un poco, fíjense que la fuerza resultante de compresión del alma del hormigón CW es 0,85 F'(C) por A por W. La fuerza resultante de compresión de las alas del hormigón, C sub F, es 0,85 F'(C) por HF por BF menos BW. Y la fuerza resultante de tracción del acero, T sub S, es AS por FY, ¿no? Ahí está, T sub S, vamos a manejar lo mismo aquí, T sub S, ahí está. Entonces ya tenemos, fíjense, las fuerzas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Plantear el equilibrio interno. Hemos dicho que la sumatoria de las fuerzas de compresión debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas de tracción para que esté en equilibrio. Si una de ellas es mayor, el elemento estaría girando por un momento remanente y por lo tanto no estaría en equilibrio. Entonces debemos plantear el equilibrio y vamos a partir de aquí. Por equilibrio de fuerzas, sabemos que la fuerza resultante de tracción es igual a la fuerza de compresión del alma más la fuerza de compresión del ala. Ya sabemos cuánto vale cada uno, no es más que reemplazar. T sub S vale a S por FY, CW es todo esto que está acá, ¿no? 0,85 C por A por W, y C sub F es todo esto que está acá. Entonces ya tenemos la ecuación de equilibrio, sabemos que el peralte de esfuerzos A es igual a beta 1 por C, podemos, en vez de trabajar con el valor de A, podemos reemplazar y trabajar con el valor de C, ¿no? Fíjense que aquí ya hemos reemplazado A, beta 1 por C. Entonces esta es la ecuación de equilibrio, y de esta ecuación de equilibrio ya sabemos, estamos haciendo el mismo procedimiento que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Varias veces. Entonces despejamos A sub S, FY, todo lo que está multiplicando pasa a dividir, y por lo tanto vamos a obtener esta ecuación que está acá. A su vez es igual a todo esto. También de la ecuación de equilibrio podemos despejar C. Voy a volver atrás, podemos despejar esta C. Entonces todo esto que está sumando pasa al otro miembro a restar, y todo lo que está multiplicando C pasa a dividir, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá. A S por FY menos todo esto dividido lo que estaba multiplicando a C. Luego, ahora sí, fíjense, lo que vamos a hacer es, para poder trabajar con las ecuaciones, desglosar, dividir esta sección completa total, esta sección en T total, uno en una sección que solamente corresponde a las alas y otra sección que solamente corresponde al alma, ¿bien? De manera que si sumamos el alma con las alas, vamos a tener la sección total, ¿no? Ahora, ¿cuál es el momento? Esta sección total va a soportar un momento nominal, ¿verdad? M. Esta sección, si vamos a dividir entonces en dos secciones, fíjense que esta corresponde a las alas, y hemos dicho que todo lo que es con las alas tiene su índice F, este es B sub F, y este es H sub F. Entonces, esta sección va a resistir un momento nominal también sub F, ¿no? Un momento nominal F, que corresponde a las alas. Si este es el momento nominal total, una parte se lo llevará las alas, otra parte se lo llevará el alma. Entonces, aquí está el momento nominal que corresponde a las alas, MNF, y fíjense que aquí está el momento nominal que corresponde al alma, MNBW, ¿no? De manera que si sumamos ambos, tenemos el momento nominal total. Ahora, para soportar, como en este caso vamos a tener esto, tenemos este hormigón aquí, tenemos el hormigón aquí, y vamos a tener una fuerza resultante de compresión, solamente, si nos enfocamos solamente en esta sección, fíjense que tendremos una fuerza resultante de compresión, entonces tendremos aquí una fuerza resultante de tracción para que solamente esta sección esté en equilibrio, ¿no? Entonces, necesariamente, si tenemos hormigón aquí,
tendremos que tener acero también aquí. De todo este acero que corresponde, de la sección total, una parte tendrá que estar aquí y otra parte tendrá que estar aquí. Ahora, ¿cuánto viene aquí y cuánto viene aquí? ¿No? Prácticamente para que nos genere el equilibrio. Como no sabemos la cantidad de acero, fíjense, le vamos a poner ASF, ¿no? Subíndice F, que corresponde a las alas, ¿no? Este ASF es común colocar, que corresponde a un área de acero, que corresponde a las alas, ¿no? ASF, pero también se suele llamar mucho como área de acero ficticio. No sabemos qué cantidad de acero existe acá, ¿no? Para compensar y que esté el equilibrio con las alas. Entonces es un área de acero ficticio, ¿no? Y ahora, si entramos en esta otra sección ahora, solamente el alma, fíjense que entonces vamos a resistir un momento nominal que corresponde solamente al alma, que es W. Vamos a tener entonces el área de acero que vamos a colocar aquí será, podríamos colocar también así, ASW. Como hemos colocado aquí ASF, aquí ASW, ¿no? Pero para no incluir más variables, entonces generalmente, ¿cuál es el área de acero que vamos a colocar acá? Será el área de acero total menos el área de acero ficticio que corresponde a las alas, entonces todo el saldo habrá que colocarlo aquí, ¿no? Bien, entonces, planteando de esta manera, el momento nominal total aquí va a ser igual al MNF más el MNW, ¿no? Ahora, aquí dice MNF, ¿qué es? Es el momento proporcionado por el par conformado por una fuerza de compresión en el hormigón de las alas salientes y la fuerza de un área ficticia de acero de atracción ASF, ¿no? Ahí está, es el momento que está conformado por estas fuerzas de compresión de las alas y de tracción del área de acero ficticio, nos dice. ¿Y qué es el MNW? Es el momento proporcionado por el par conformado por la fuerza de compresión en el hormigón del alma, ¿no? Compresión aquí, y la fuerza de un área restante de acero atracción AS menos ASF, ¿no? Toda esta área de acero aquí. Ahora, vamos a, voy a volver atrás. Vamos a enfocarnos ahora en primer lugar solamente en esta sección. En esta sección. ¿Bien? Ahí está. En esta sección de aquí, en las alas. ¿Ya? Olvídense de todo lo demás, vamos a enfocarnos en esto, como si tuviéramos solamente esta sección. ¿Ya? Y posteriormente lo haremos con el alma. Pero vamos a hacer un análisis en las alas. La fuerza resultante a compresión de las alas, entonces, ¿cuál será? Esa fuerza resultante de compresión, fíjense que es 0,85 por F'C, que es el esfuerzo, por el área, que era BF menos BW por HF, ¿no? Esto ya lo hemos deducido. Y la fuerza resultante del acero ficticio, ¿a qué va a ser igual? Al ASF, que es el área de acero ficticio, por el FY, que es la tensión de influencia. Entonces, conociendo ya las fuerzas que actúan solamente en esa sección de las alas, actúan la resultante de compresión de las alas, una fuerza de tracción, podemos plantear el equilibrio para esa sección simplemente, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Al equilibrio va a ser igual a TF igual a CF, es decir, la sumatoria de las fuerzas de tracción debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas de compresión. Reemplazando los valores, lo que corresponde a cada uno, fíjense que volvemos a encontrar una ecuación de equilibrio. De aquí podemos despejar, por ejemplo, ASF, esto que está FY, que está multiplicando, pasa a dividir y obtenemos esta ecuación. Fíjense que, ¿qué ecuación es? Es el área de acero ficticio de las alas. Justamente no sabíamos cuánto varía ASF, ¿no ve? Y acabamos de encontrar entonces una ecuación para determinar ASF, que está en función de los materiales y las dimensiones. ¿Bien? Ahí está, con esto podemos calcular el área de acero ficticio. Luego, el momento nominal, aquí va a ser igual, tenemos dos alternativas, momento nominal en este caso por la fuerza de tracción y su brazo palanca, que sería ASF por FY, por el brazo palanca D menos HF medios, y sería la alternativa 1, o la alternativa 2, que sería el momento nominal, la fuerza de compresión, ¿no? De las alas por el brazo palanca, aquí está la fuerza de compresión por el brazo palanca D menos HF medios, ¿no? Fíjense que no es como veíamos antes D menos A medios, en este caso es HF medios, porque las fuerzas resultantes en el ala, vamos a volver aquí, actúa donde en HF medios, ¿no? Actúa aquí, la fuerza resultante. ¿Bien? Y esta otra actúa aquí. Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca? Si esta actúa en D menos HF medios, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta manera, podemos ya calcular el momento nominal MNF, el que queríamos MNF, ¿no? En función de ASF, que ahora ya sabemos cómo calcular el área de acero ficticio, ¿no? Y de todos los demás parámetros.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero analizar esta otra sección, esta de aquí. Nos enfoquemos solamente en esta, ahora en el alma de la sección. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un análisis en el alma. Ahí está. Dice la fuerza resultante de compresión en el alma del hormigón, CW, 0,85 es más C por A por BW, y la fuerza resultante de tracción, TW, es AS menos ASF por FY. ¿No ve? Es decir, esto que teníamos aquí, AS menos ASF por FY, que es la tensión de fluencia. Bien, entonces planteamos el equilibrio, la fuerza de tracción igual a la fuerza de compresión, reemplazamos los valores, y de aquí podemos nosotros despejar el valor de A. Este valor de A, despejando nos va a dar esto. Todo lo que está multiplicando pasa a dividir, nos queda AS menos ASF por FY sobre 0,85 C por DW. El momento nominal proporcionado por el alma, tenemos dos alternativas también. Esta será la primera, que es la fuerza de tracción por su brazo palanca, que esta es la fuerza de tracción, AS menos ASF por FY, por su brazo palanca de menos a medios, ¿no? En este caso sí es a medios porque la fuerza de compresión en el alma sí actúa a medios del bloque de compresiones, ¿no? Y el momento nominal, con la segunda alternativa, la fuerza de compresión por brazo palanca, que es todo esto que ya lo conocemos. Bien, reemplazando los valores, ahora si tenemos ya el momento nominal MNF y el momento nominal MNW, podemos calcular el momento nominal total de la sección. Reemplazando los valores, fíjense que es fuerza de compresión por brazo palanca, fuerza de tracción por brazo palanca. Entonces tendríamos aquí nosotros distintas alternativas, ¿no? 4 alternativas prácticamente. Las más comunes son estas, ¿no? Si ustedes revisan bibliografía, posiblemente encuentren un libro, ¿cómo calcular el momento nominal de una sección en T? Posiblemente sale esta fórmula, o posiblemente esta otra, o tenemos dos alternativas más, ¿no? Porque tenemos dos alternativas aquí, entonces tenemos 4 opciones distintas. Aquí les muestro las dos más comunes, ¿no? Que generalmente se presentan, pero podría haber otras dos más. Luego debemos calcular la deformación unitaria del acero a tracción, con las ecuaciones que ya conocemos, las dos alternativas, donde ρ es igual a S sobre W por D. Con esta deformación, entrar en esta gráfica, verificar si está controlado por tracción y calcular el factor phi de reducción de resistencia, y con esto multiplicar el momento nominal para determinar el momento último resistente. Y esto, verificar el momento último solicitante, luego se puede calcular la relación de capacidad también. Ahora, en este caso nos dice la cuantía geométrica, ρ, sabemos que es AS sobre es el área de cero entre el área de hormigón, ¿no? Relación de áreas. Pero el área de hormigón es BW por D. Entonces, si reemplazamos nosotros aquí la fórmula de AS que hemos obtenido anteriormente, fíjense que es mucho más larga, prácticamente todo esto era AS, todo esto es AS sobre BW por D. Y aquí haciendo algunas operaciones, ¿no? Tenemos dos sumandos arriba, distribuimos el denominador a cada uno de los términos del numerador, y aquí vamos a poder realizar algunas simplificaciones y ordenar un poco, y fíjense qué nos va a quedar, ¿no? Simplificando acá, aquí, por ejemplo, podemos simplificar esto, ¿no? Y podemos ordenar un poco, fíjense, aquí lo interesante, ¿no? Todo esto que está aquí, no es más que ASF, el área de cero ficticio, ¿no? Que habíamos definido. Entonces, en vez de anotar de esta manera, le vamos a poner ASF, ¿no? Entre BW por D. Y luego ya sabemos que área de acero entre área de hormigón, ¿no? AS entre A sub C, área de acero entre área de hormigón, no es más que la cuantía, ¿no? Ahora, si estamos considerando el ASF, que es el área de acero de las alas, entonces esta será la cuantía de las alas, ¿no? ASF sobre W por D prácticamente es cuantía, ρ. Entonces todo esto, fíjense cómo se reduce prácticamente a esta expresión que está aquí abajo, que es similar a lo que habíamos encontrado en las secciones simplemente armadas. De manera inicial teníamos esta ecuación, desde que ahora simplemente se suma la cuantía de las alas, lo que corresponde a las alas, ¿no? Por relación en triángulos, para hacerlo más traccionado en el diagrama de deformación unitaria, la distancia medida desde la fibra extrema en compresión al eje neutro es, entonces, tenemos la sección, tenemos su diagrama de deformaciones unitarias, planteamos la relación en triángulos, como ya sabemos hacerlo, despejamos de aquí C, esto pasa a multiplicar, desde que hemos encontrado una ecuación de C para, en función de la deformación unitaria de los materiales. Si reemplazamos eso en la anterior fórmula de la cuantía, ¿no? Que todo esto era C, ahora estamos reemplazando aquí el valor de C, y fíjense que aquí podemos nosotros simplificar y ordenar un poco. Ordenando vamos a obtener esta ecuación.
Ahora, esto sí es lo mismo, decíamos que teníamos en la sección simplemente armada, por ejemplo, hasta aquí, y se está sumando la cuantía que corresponde a las alas, ¿no? Luego la cuantía balanceada, prácticamente si haríamos nosotros el mismo procedimiento que habíamos hecho antes, considerando un acero de 420 megapascales, el 2 por 1000, entonces el epsilon TY, y 3 por 1000, la deformación del hormigón, desde que llegaríamos al mismo valor de 0,51, y haciendo todo ese mismo procedimiento, llegaríamos al mismo valor que habíamos llegado anteriormente, de 62,5% de la cuantía balanceada, ¿no? Esto sabemos que está en función, es solamente para este acero. Si cambiamos de acero a 500, 550, esto va a variar. Pero, ¿qué es lo que quería mostrar aquí? Que prácticamente llegamos a lo mismo, pero simplemente se está aumentando lo que corresponde a la cuantía de las alas, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la cuantía ρ sub f? Sabemos que es ASF sobre W por D. Luego, el área cero mínimo, prácticamente para el área cero mínimo es lo mismo que ya sabemos hasta el momento, ¿no? Tenemos, según lo que nos propone el código ACI, tenemos que calcular el mayor valor de estas dos expresiones, y esa será la cuantía mínima por W por D, tendremos el área cero mínimo, y comparar con esta otra área cero mínimo, que es 4/3 del área cero necesario o requerido, y tomar el menor, que generalmente siempre predomina esta, ¿no? Predomina esta de acá. Bien. Para una viga estáticamente determinada, con el ala en tracción, el valor de BW debe tomarse como el menor de BF y 2 de BW. Bien, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, en este caso hemos visto ya las ecuaciones de una sección en T. ¿Qué pasa ahora si esa sección en T, ¿no?, que tiene forma de T, tiene un comportamiento como sección rectangular? ¿Cuándo sería esto? Fíjense, vamos a ver estos casos. Dice, la sección en T sometido a un momento flector positivo. El momento flector es positivo, tenemos ahí está la imagen. Tenemos entonces una sección en T que está sometida a un momento flector positivo, ¿no? Dice, el momento flector positivo, y si A es menor o igual a HF, A es menor o igual a HF, quiere decir que la altura del bloque de compresiones, ¿no?, estará por acá, menor a HF, ¿no? Entonces, la compresión tiene una distribución rectangular, entonces todo esto será la compresión, la zona comprimida, ¿no?, la zona comprimida, es decir, se comporta como una viga rectangular, se diseñará como una sección rectangular. Se comporta como una viga rectangular, ¿no?, y se diseña como una sección rectangular, lo que ya habíamos repetido anteriormente, ¿no? Para este caso, ahora, esto es lo interesante, para este caso, la sección se analizará como una sección rectangular de ancho B sub F. Esto es lo que quería recalcar aquí, esto es importante. Fíjense, ¿cuál es el ancho? Vamos a diseñar esta sección, por ejemplo, si se presenta, tiene una sección en T, sometida a un momento flector positivo, este es el bloque de compresiones, caen las alas, entonces se va a diseñar como sección rectangular. Pero ¿cuál es el ancho de esta sección rectangular? El ancho es el ancho B sub F, ¿eh? Este ancho B sub F, y no así el ancho BW, este no y este sí. Porque, y ahí existe mucha confusión, ¿no? A veces tenemos esta sección, tenemos el bloque de compresiones que está aquí arriba, pero tomamos como ancho BW, ¿no?, porque el ancho de la viga es BW, y eso es un error. Nosotros el ancho que vamos a colocar es el ancho del bloque de compresiones. Si el bloque de compresiones es todo esto, incluidas las alas, entonces su ancho deberá ser B sub F y no así BW, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que se está aclarando acá. Aquí tenemos el diagrama de deformaciones unitarias, diagrama de esfuerzos y de fuerzas, ¿no?, lo que ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa si esta misma viga ahora está sometida a un momento flector negativo? Fíjense que está hacia abajo, ¿no? Está hacia abajo, por lo tanto, compresión aquí abajo y tracción aquí arriba, ¿no? Vamos a tener, entonces, el bloque de compresiones estará por acá, ¿no? Todo esto es compresión, bien, todo esto es compresión, y tracción, entonces, aquí arriba, ¿no? Y dice, sección T sometida a un momento flector negativo. La compresión se presenta en la zona inferior, desde ahora tenemos compresión aquí, y su distribución será rectangular, es decir, si este es el eje neutro, también tenemos un rectángulo, entonces se va a diseñar como sección rectangular, en este caso, ¿no? Aunque tenga forma de T, ¿no?, si está sometida a un momento flector hacia abajo, fíjense que la zona comprimida es un rectángulo, entonces se comporta como una viga rectangular,
y se diseñará como una sección rectangular. Para este caso, pero la sección se analizará como una sección rectangular de ancho BW. Ahora sí nosotros debemos considerar el ancho BW, ¿no? Este ancho BW. ¿Por qué? Porque es el ancho del bloque de compresiones, ¿no? Entonces ya no deberíamos tomar nunca B sub F, ya no, y sí considerar el BW. Entonces, para evitar confusiones, ¿cuál es el ancho que debemos considerar en las fórmulas, en las ecuaciones, ¿no? Es el ancho del bloque de compresiones, ¿bien? Aquí, como estamos al revés, entonces el diagrama de formación horizontal será al revés. Fíjense, la compresión abajo, tracción arriba, el diagrama de esfuerzos abajo también, la resultante compresión abajo y la tracción arriba. Bien, esas son consideraciones a tener en cuenta. Bien, ahora, a ver qué hora es. A ver. Tenemos tiempo todavía. Vamos a entrar a ver, veremos en lo que nos falta. Esto de acá. Bien. Vamos a entrar a ver otro aspecto importante que son las verificación de las deflexiones, ¿no? Algunos aspectos generales. Fíjense que en la norma se nos presenta esto que ya habíamos visto, ¿no? De predimensionamiento, por ejemplo, se nos presenta esta tabla para altura mínima de vigas, por ejemplo, que está en función de la condición de apoyo, si es simplemente apoyada, en un extremo continuo, ambos extremos, en voladizo, ¿no? Y tenemos aquí los valores L sobre el factor que corresponda para determinar la altura mínima, pero esto decíamos que corresponde a un hormigón de peso normal y un FY de 429 pascales. Si es un hormigón de peso distinto, un hormigón liviano, por ejemplo, y un FY distinto, habría que calcular con estos factores, ¿no? Aquí, si es un FY distinto, hay que calcular con esto, o para un hormigón de peso liviano, hay que calcular con este factor, ¿no? Bien, eso ya lo habíamos visto, pero fíjense que nos dice aquí, no debe ser menor que todos estos límites, a menos que se cumplan los límites de la deflexión. Entonces, si nosotros cumplimos con esto, que nos proporciona la norma, si nosotros cumplimos con estas condiciones, ya no es necesario verificar deflexiones, ¿no? Porque se supone que cumple. Podemos verificarlas y vamos a ver que va a cumplir. Entonces no es necesario verificar. Ahora, ¿qué pasa si no cumplimos con esto? Entonces sí o sí debemos verificar deflexiones, ¿no? Y verificar deflexiones en sección fisurada, entonces es un poco más complejo, a lo que normalmente, por ejemplo, se ve en resistencia de materiales y demás, ¿no? Para calcular flechas de una viga, por ejemplo, ya lo sabemos. Pero en este caso hay que considerar que el hormigón trabaja fisurado y hay que considerar esa fisuración. Entonces, para eso, vamos a analizar las distintas secciones, ¿no? Para verificar las deflexiones, vamos a, en elementos de hormigón armado, analizaremos las distintas secciones. Primero, sección no agrietada de hormigón y sin acero. Solamente hormigón, una sección de hormigón y que no está agrietada y no tiene acero, ¿no? Luego vamos a analizar una sección no agrietada de hormigón, pero ahora con acero. Y finalmente, una sección agrietada del hormigón, como es realmente como trabaja el hormigón, una sección agrietada del hormigón, pero con acero, ¿no? Entonces, para llegar a esto, esta tercera, primero vamos a analizar las primeras dos. Una sección agrietada de hormigón sin acero. Entonces, tenemos aquí una figura, una sección, también tenemos una forma de T, vamos a analizar en la forma de T, porque para sección rectangular luego será mucho más fácil, tenemos el B sub F, tenemos el BW, ¿no? Vamos a dividir en alma y en las alas. Entonces, ¿cuál es el área de esta sección? Por ejemplo, el área 1, que es el alma, que será BW por H, y el área 2, que será B sub F menos BW por HF, ¿no? El área de las alas. Y el área total será el área 1 más el área 2. Luego la distancia del centro de gravedad, el Y barra, fíjense que tenemos aquí el centro de gravedad de la sección, y el centro de la sección, que no es más que la mitad, ¿no? El H medios. En este caso tenemos aquí Y barra es A sub 2 sobre A sub C por H medios menos T medios, ¿no? T es lo mismo que HF, ¿no? Mucha bibliografía se toma
T. Fíjense que estas ecuaciones nosotros podríamos ir deduciendo, ir calculando, que no es más que calcular propiedades geométricas de secciones irregulares, ¿no? En este caso, o compuestas, ya como una sección en T. Podemos hacerlo, por ejemplo, con uno de los métodos más conocidos, es el teorema de Steiner, ¿no? Que seguramente han aprendido ustedes a hacerlo en resistencia de materiales. Con el teorema de Steiner podemos nosotros calcular propiedades geométricas de cualquier tipo de sección, ¿no? Sin embargo, yo ya les voy a poner aquí las fórmulas, ya encontradas. Distancia al centro de gravedad, el Y sub S, ¿no? O también que se denomina X, H medios menos Y barra, ¿no? Si todo esto es H medios menos Y barra, entonces tenemos el Y sub S, el Y superior. Distancia al centro de gravedad a la fibra inferior, el Y sub I, todo esto no es más que H medios más Y barra, ¿no? O altura total H menos Y sub S o X en este caso. El momento de inercia de la sección es A1 por H al cuadrado más A2 por HF al cuadrado entre 12 más A2 por H menos HF al cuadrado entre 4 menos A sub C por Y barra al cuadrado, ¿no? Luego de resistencia de materiales sabemos que el esfuerzo debido a un momento flector, ya no una carga axial sino un momento flector, es M por Y sobre I. Si despejamos de aquí el momento, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, esto que está multiplicando pasa a dividir, y tenemos que el momento es el esfuerzo por I sobre Y, ¿no? Y fíjense que el momento entonces de agrietamiento, que es el que nos interesa, el momento de agrietamiento, va a ser igual a un esfuerzo. Este será el esfuerzo FR, el esfuerzo de ruptura del hormigón, por I, que es el momento de inercia, sobre Y, que vendría a ser la distancia del centro de D hacia la fibra que se está agrietando. YT también es H menos X, o es lo mismo que Y inferior entre 2, ¿no? ¿Y cuál es el esfuerzo de ruptura del hormigón? ¿No? El esfuerzo de ruptura del hormigón por tracción, el FR. Fíjense que es 2 por lambda por raíz cuadrada de F', ¿no? Esta es una ecuación no homogénea, por si acaso, porque tiene raíz cuadrada. Sabemos que la raíz cuadrada, el factor que está antes de la raíz cuadrada, es el que cambia, ¿no? Y ya sea estemos trabajando en sistema internacional, en sistema MKS o en sistema inglés, ¿no? Bien. Bien, entonces, fíjense, ahí está. Entonces tenemos hasta aquí ya las ecuaciones para calcular el momento de agrietamiento de la sección. Ahora, la sección no agrietada de hormigón y acero. Fíjense, nuevamente tenemos la misma figura. Tenemos lo que vamos a hacer aquí, como estamos considerando acero, esto también ya lo han hecho en resistencia de materiales, vamos a vamos a calcular la sección homogeneizada, es decir, que vamos a homogeneizar los aceros, ¿no? Los aceros que tenemos, en este caso tendremos en la fibra superior y en la fibra inferior, los vamos a transformar ¿no? Los vamos a convertir en un área transformada, equivalente, en este caso, de hormigón. El área de acero lo vamos a transformar en un área equivalente de hormigón. ¿Cómo hacemos eso? Con la relación modular, ¿no? Relación de los módulos de elasticidad, y encontramos un factor n y transformamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, considerando el hormigón que no está agrietado, pero con las áreas de los aceros. Bien. Bien. Entonces, el área transformada del acero superior. Fíjense que, ¿cuál es el área transformada? N menos 1 por AS' será el área transformada, este de color rojo, ¿no? Fíjense, ¿de dónde sale esto, no? Si nosotros multiplicamos aquí esto por esto, ley distributiva, en realidad esta área, que le hemos llamado B minúscula, será N por AS' menos 1 por AS, entonces es AS', ¿no? Entonces, esto es el área que estamos analizando. Entonces, estos aceros, este acero con presión que está aquí, fíjense que sería AS', se está multiplicando en primer lugar por N, que es la relación modular, ¿ven?
el acero por n, la relación modular, y por lo tanto ya tenemos el área transformada, ¿no? Que vendría a ser este de aquí. Este es el área transformada. Pero para no duplicar área transformada más estas áreas de aceros, entonces estamos restando una vez estas áreas de acero, ¿no? Las estamos quitando, estamos restando, porque debemos considerar el hormigón. Por lo tanto, es que nos queda de esta manera, n-1 por AS'. El área transformada del acero inferior, lo mismo, ¿no? Como tenemos hormigón aquí, tenemos acero, entonces n por AS menos AS, ¿no? Para no duplicar. Entonces, como es el factor común, sale AS fuera del paréntesis y nos queda n-1 por AS. Esto lo hemos llamado U'. Y el área total de la sección, incluida las áreas transformadas, no es más que el área del hormigón, más el área transformada del acero inferior, más el área transformada del acero superior. La relación modular, N, sabemos que es el modo elasticidad del acero superior, o modo elasticidad del acero, y entre el modo elasticidad del hormigón, ¿no? La distancia Y barra, distancia al centro de gravedad, Y barra en este caso es A2 por H menos HF sobre 2, más B menos U' por H medios menos D' sobre A. X es igual a H medios menos Y barra, y por lo tanto Y sub I es igual a H medios más Y barra, ¿no? Todo esto lo hemos visto acá. Esta X, entonces es el Y superior, y este es el Y inferior, ¿no? Luego, el momento de inercia de la sección, podemos determinar con esta ecuación, A1 por H al cuadrado más A2 por HF al cuadrado entre 12, más A2 por H menos HF al cuadrado entre 4, más U' más B por H medios menos D' elevado al cuadrado, menos A por Y barra al cuadrado. Y de resistencia a materiales, lo mismo, sabemos que el esfuerzo es igual a MY sobre I para un momento flector, de aquí despejamos, el momento entonces será igual a esto, y con esto podemos calcular el momento de agrietamiento o el momento crítico, que es esfuerzo, ¿no? Que es el esfuerzo de ruptura en este caso, por el momento de inercia sobre Y, que vendría a ser H menos X, ¿no? Y el esfuerzo de ruptura, el FR, es 2 lambda raíz cuadrada de F ¿no? Vuelvo a repetir, este es una ecuación no homogénea, este 2, si no me equivoco, es para la sección, para el sistema MKS. Bien. Bien. Ya está. Entonces, tenemos ahí ya el análisis, en este caso, de una sección agrietada de hormigón y acero, ¿no? Una sección no agrietada de hormigón y acero. Ahora, el tercer caso, ¿cómo es realmente cómo trabaja el hormigón? La sección agrietada de hormigón con acero. Entonces, a lo mismo, todo lo que ya hemos hecho, a lo mismo que ya hemos visto, fíjense ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Todo lo que correspondía aquí a esta parte del hormigón, ¿no? Del eje neutro para abajo, fíjense que ya no lo vamos a considerar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la parte traccionada, entonces no consideramos esta parte del hormigón, solamente la parte comprimida del hormigón, y estamos considerando las áreas transformadas de los aceros. Bien. El área transformada del acero superior es lo mismo que ya conocemos. El área transformada del acero inferior será, fíjense aquí, ¿no? ¿Por qué ya no es igual que aquí arriba, ¿no? O como en el anterior caso, n-1, entre paréntesis, por AS. ¿Por qué ya no es lo mismo? Porque, fíjense, como ya no tenemos hormigón aquí abajo, simplemente el área de acero que teníamos aquí, lo estamos multiplicando por n, la relación modular, y por lo tanto ya tenemos un área transformada, ¿no? Entonces, que vendría a ser este rectángulo. Entonces ya no es necesario restarle por AS porque no tenemos aquí hormigón, entonces ya no estamos duplicando. Por eso es que aparece de esta manera, ¿bien? Ahora el área total de la sección, incluidas las áreas transformadas del acero. Sumamos estas dos, le vamos a llamar W minúscula, U más V, ¿no? Y el área total, W mayúscula, será W minúscula más el área de hormigón, ¿no? Es decir, área de hormigón más las áreas transformadas. La relación modular ya sabemos que es el modo de elasticidad del acero entre el modo de elasticidad del hormigón. Para encontrar la ubicación del eje neutro, bueno, ahí se aplica momento estático, ¿no? Al resolver la ecuación anterior nos queda un polinomio de segundo grado cuya solución es la siguiente. Entonces, X va a ser igual a todo esto, raíz cuadrada de W al cuadrado más 2BW por
U por D más B por D' más AS por HF medios menos W sobre el BW. Y el momento de inercia de la sección es BW por X al cubo entre 3 más A2 por HF al cuadrado entre 12 más X menos HF medios al cuadrado más U por D menos X al cuadrado más B por X menos D' al cuadrado. Bien, el momento de inercia de la sección transformada podemos calcular con esta ecuación. A1 por H al cuadrado más A2 por HF al cuadrado entre 12 por A2 por H menos HF al cuadrado entre 4 más U' más B por H medios menos D' al cuadrado menos A por Y barra al cuadrado. Y de resistencia material es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que el momento se calcula con esta ecuación, por lo tanto el momento de agrietamiento no es más que el esfuerzo de ruptura por la inercia sobre Y. Y el esfuerzo de ruptura, esta ecuación. Bien, ahora fíjense que esto que hemos analizado es para una sección en T, ¿no? ¿Qué pasaría para una sección rectangular? A ver, vamos a ver aquí. Esta es la sección en T que teníamos, era esta. ¿Qué pasa para una sección rectangular? Entonces, una sección rectangular prácticamente no tenemos las alas, ¿no? Entonces, el B sub F resulta que se convierte en BW, ¿no? No tenemos las alas, entonces HF vale 0. Como no tenemos alas, entonces el área 2, esta área 2 también no existe, vale 0, ¿no? Entonces podemos hacer distintas simplificaciones, ¿no? A todas estas ecuaciones que ya hemos definido, fíjense, para una sección rectangular, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Aquí, en sección rectangular decíamos, ¿no? Para secciones rectangulares, entonces el A sub 2 vale 0, ¿no? Entonces BW mayúscula va a ser igual a BW minúscula, y el B sub F resulta que es igual al BW, y T o el HF, en este caso la altura del las alas igual es 0 porque no tenemos alas. Entonces, considerando todo esto, si reemplazamos en las anteriores ecuaciones, entonces vamos a encontrar las ecuaciones o las fórmulas para una sección rectangular, ¿no? La zona comprimida del ancho B, las expresiones anteriores se convierten en, entonces se va a simplificar considerablemente las expresiones, ¿no? Un resumen de ecuaciones, aquí tenemos, ¿no? Para la sección no agrietada, ¿no? Los parámetros que hemos usado para la sección rectangular, y aquí las fórmulas que correspondería para la sección en T y para la sección rectangular. Bien, ahora fíjense ¿cuál sería la deflexión en centro luz, ¿no? La flecha en centro luz, esto ya lo sabemos también por todas las materias de análisis, por ejemplo, que han llevado ustedes, todos los métodos de análisis que han aprendido, ¿no? Hay un montón, infinidad de métodos como, no sé, el método matricial, que son los más conocidos, pero hay trabajo virtual, hay Cani, Tacabella, hay, no sé, un montón de métodos, ¿no? Y Cross. Entonces, con estos métodos de análisis, seguramente han aprendido a calcular la deflexión o la flecha en las distintas secciones, en las distintas vigas, en los distintos elementos, bajo distintas consideraciones, ya sea de apoyos o de carga, ¿no? ¿Cuál es la flecha máxima en centro luz de una viga, por ejemplo? ¿Y cuál es de una viga que tenga una carga distribuida? O que tenga una carga triangular, o que tenga una carga parabólica, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí el centro viga, el centro, o la flecha en el centro de la viga o vigueta, vendría a ser esta, ¿no? Una ecuación ya bastante conocida, ¿no? Aquí dice beta sobre 384, W a la cuarta sobre E por I, donde beta es 5 para vías simplemente apoyadas, 1 para vías continuas, 2.52 para vías con extremo continuo, ¿no? Esto es algo ya típico que conocemos, por ejemplo, si esta es una viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida, ¿no? Esto prácticamente vale 5 sobre 384 QL al cuadrado o L a la cuarta sobre E por I, ¿no? Esta es la deflexión, por ejemplo. ¿Qué es E por I? Es la rigidez del elemento, ¿no? E por I, que es inversamente proporcional, y esto, entonces, es la flecha, ¿no? La flecha instantánea.
Fíjense aquí, E por I, hemos dicho, es la rigidez. El E es el modo de elasticidad, que viene dado por el material, y la inercia el momento de inercia viene dado por la sección transversal. Entonces, ¿quién me va a dar la rigidez de un elemento? La sección transversal y el material con el cual estamos trabajando, ¿no? Ahora, estos valores son inversamente proporcionales a la deflexión. Si la deflexión, o si la rigidez en este caso es muy grande, la deflexión entonces va a ser pequeña. Ahora, si la rigidez es pequeña, la deflexión va a ser muy grande, ¿no? La flecha que se genera va a ser muy grande si mi rigidez es pequeña. Entonces, influye bastante estos dos parámetros, modo de elasticidad y momento de inercia, ¿no? Luego, obviamente, la flecha está en función de la carga, de la longitud y demás, que son directamente proporcionales, pero la rigidez también influye mucho. Nosotros hemos aprendido a calcular estas flechas, como les decía, para distintas condiciones, ¿no? ¿Qué pasa si es una carga distribuida acá, ¿no? Vendría a ser esta ecuación. Pero ¿qué pasa si es una carga triangular, ¿no? Entonces ya tendría otra ecuación. ¿Qué pasa si es una carga parabólica? ¿Qué pasa si es una carga puntual, etcétera, etcétera, ¿no? O si está empotrado aquí en un extremo, empotrado en el otro. Entonces, todo esto ya lo tenemos prácticamente en los textos de análisis, ya tenemos tabulaciones, tablas con infinidad de casos, de escenarios, y simplemente reemplazamos los valores, y muchas veces en resistencia a materiales, incluso la rigidez consideramos 1, ¿no? Era constante, consideramos 1, y simplemente cuál es la influencia en función de las cargas. Ahora, en el hormigón armado, prácticamente decimos que el hormigón trabaja fisurado. Entonces, la norma ya nos prevé considerar un momento de inercia efectiva de la sección. Entonces, como el hormigón trabaja fisurado, no vamos a tomar el momento de inercia total de la sección, ni tampoco despreciando toda la zona traccionada, ¿no? Sino que un efectivo, un intermedio entre ambos, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar mucho cuidado, ¿no? En el momento de inercia efectivo de la sección, y también el modo de elasticidad, que es muy importante, que ya lo hemos hablado en su momento, ¿no? El modo de elasticidad, veíamos que los valores de ACI que proponen 4.700 raíz cuadrada de F'(C) son muy altos para nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la inercia efectiva? Fíjense que en el ACI 318, en la sección 24.239A, nos presenta esta ecuación, ¿no? Debemos calcular las deflexiones con una inercia efectiva, que está en función de un momento crítico, ya sabemos cómo calcularlo, de un momento MA, que es un momento de trabajo, ¿no? Momento de trabajo, M crítico entre MA elevado al cubo. Luego tenemos el momento de inercia, ¿no? Y sub G, la inercia gruesa, y tenemos la inercia crítica, ¿no? Entonces, fíjense, para la inercia efectiva, consideramos inercia gruesa, que sería lo más favorable, y consideramos la inercia crítica, que sería lo más desfavorable también, ¿no? Bien. Dice M crítico es el momento de agrietamiento de la sección, MA es el momento de trabajo, y sub G es la inercia de la sección gruesa, sin tener en cuenta el acero de refuerzo. Luego, y CR es la inercia de la sección agrietada. El momento de inercia efectivo, I sub E, se desarrolló para proporcionar una transición entre los límites superior e inferior de I sub G y I crítico como función de la relación M crítico sobre el momento de trabajo. Ahora, diferencia entre la flecha instantánea y la flecha a largo plazo. La flecha instantánea, delta minúscula sub I, dice, son aquellas que producen las cargas de servicio inmediatamente después de su aplicación, ¿no? Colocamos una carga, se deforma. ¿Bien? Esa es la flecha instantánea. Y las flechas adicionales a largo plazo, entonces habrá otras flechas adicionales a largo plazo que van a ocurrir en un periodo largo de tiempo ante una carga sostenida en el tiempo. Es decir, si una carga está por mucho tiempo, entonces se va a presentar una flecha a largo plazo, una flecha diferida. Son aquellas flechas adicionales a las flechas instantáneas producidas por las cargas sostenidas en el tiempo. La viga continúa deformándose bajo el efecto de las cargas sostenidas debido al flujo plástico y la retracción del hormigón. Se calcula multiplicando las flechas instantáneas, delta sub I, causadas por la carga sostenida y por el factor gamma. Entonces, la deflexión a largo plazo, fíjense que es gamma por la deflexión instantánea. Ahora, ¿qué es gamma? Gamma se calcula con esta ecuación, que es epsilon sobre 1 más 50 rho prima. Y aquí, fíjense en esta ecuación, bastante interesante, podemos corroborar lo que habíamos dicho anteriormente. Cuando veíamos la teoría de las secciones doblemente armadas, decíamos que se coloca
muchas veces acero en la zona comprimida, ¿no? Por todo lo que ya hemos visto para mejorar la resistencia del hormigón, ¿no? La resistencia de la sección para soportar un momento flector, etcétera, etcétera. Pero decíamos también que muchas veces se coloca acero en la parte comprimida de una sección debido a para mejorar la resistencia o la rigidez y controlar las deflexiones a largo plazo. Eso decíamos, ¿no? Y eso podemos corroborarlo justamente acá. Fíjense que esta deflexión a largo plazo es directamente proporcional a gamma, ¿no? O sea, si gamma es muy grande, la deflexión también a largo plazo va a ser grande. Y gamma resulta que es inversamente proporcional al ρ'O'. ¿Qué es ρ'O'? Cuantía geométrica del acero a compresión. Si nosotros tenemos aquí acero a compresión, ¿no? Ponemos aquí la cuantía por 50, vamos a tener un valor más 1, entonces dividimos este valor de epsilon sobre esto, entonces se va a reducir el gamma. Si nosotros tenemos acero a compresión, el gamma es menor. Y si el gamma es menor, la deflexión a largo plazo es menor, ¿no? En cambio, si no tenemos acero a compresión, si esto es 0, por ejemplo, 0 por 50 es 0. 1 más 0 sigue siendo 1. Entonces, epsilon prácticamente se divide entre 1, sigue siendo el mismo valor de epsilon. Entonces, no se reduce, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros ver que efectivamente el acero a compresión reduce las deflexiones a largo plazo, ¿no? Este acero, entonces, ¿y cuánto vale epsilon? Que está en función del tiempo. 3 meses vale 1, 6 meses vale 1.2, un año vale 1.4 y 5 años o más vale 2. Generalmente nosotros las flechas a largo plazo queremos calcularlas para 5 años o más, ¿no? A largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, generalmente epsilon vale 2, ¿no? Y si epsilon vale 2, nosotros no tenemos acero a compresión, todo esto se anula, esto vale 2, entonces resulta que gamma vale 2. Entonces la deflexión a largo plazo será el doble de la deflexión instantánea, ¿no? Y el ρ' sabemos que no es más que el área de acero a compresión, AC' sobre W por D. Y para un diseño preliminar puede asumirse que gamma vale 2. Luego que ya tenemos ahí la flecha instantánea, la flecha diferida, habrá que comparar con los límites que se establecen en las normas, ¿no? En las normas, por ejemplo, en la norma de ACI y en la norma boliviana nos da esta tabla 2422, que es la deflexión máxima admisible, está en función al tipo de miembro, techos planos, entrepisos, techos de entrepisos, en función a la condición. ¿Qué condición? Que esté ligado o no a elementos no estructurales susceptibles a sufrir daño. Por ejemplo, en un edificio ahora es muy común colocar toda la fachada con paneles de vidrio, por ejemplo, ¿no? Y estos van pegados a los elementos estructurales, a las vigas, columnas. Si una viga, por ejemplo, sufre una deflexión muy grande y el vidrio, al ser bastante frágil, no tiene capacidad de deformación, es muy poca, entonces si la viga se deforma mucho, podría romperse el vidrio, ¿no? Entonces ahí hay que hacer estos análisis. Si tiene elementos no estructurales que son susceptibles a sufrir daño, o por ahí un letrero, ¿no? Un letrero metálico, que sí podría deformarse, se deforma excesivamente la viga, pero el letrero también está ligado a un elemento no estructural, pero no es susceptible a sufrir daño, ¿no? Podría darse el caso también. Entonces hay que analizar y los límites entonces tenemos acá, ¿bien? Bien, y el procedimiento es prácticamente el que hemos visto, ¿no? Calcular la relación modular, calcular los momentos de trabajo, cálculo de Y barra y la inercia, el esfuerzo de ruptura FR, momento crítico, cálculo de la altura X y la inercia agrietada y la inercia efectiva y las flechas finalmente. Bien, ese es el procedimiento entonces para la verificación de deflexiones. A ver, nos quedan unos minutitos, podríamos concluir con esto. Vamos a ver un ejemplo rápidamente de aplicando esto, ¿no? De verificación de deflexión. Dice, calcular la flecha debido a carga permanente, carga viva y la flecha a largo plazo en el centro de la viga. Debajo de la viga existirá una reja, ¿no? Tenemos entonces esta sección y fíjense que tenemos ya un área de acero en la parte traccionada, ¿no? ¿De dónde ha salido esta área de acero? De un diseño de flexión previo, ¿no? Se ha hecho un diseño de flexión, ¿no? En función de los momentos y demás, se ha determinado el área de acero, desde que no hay acero a compresión en la fibra superior, y todos estos datos, ¿no? La base es 30 centímetros, altura 60, D 55, F'C 250 kilogramos en metro cuadrado. En este caso estamos trabajando en el sistema MKS, ¿no? Todo en kilogramos. FY 4200 kilogramos centímetro cuadrado, mol elasticidad 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado, la carga permanente 1450 kilogramos metro, la carga viva 400 kilogramos metro, la longitud 8 metros y el área de cero tracción 17-14 centímetros cuadrados.
Primero calculamos el modo elasticidad del hormigón. Y como estamos trabajando en MKS, es 15.100, ¿no? Lo que nos indica ACI. 15.100, raíz cuadrada de F'(C), que es 250, esto nos da 238.751,96 kilogramos centímetro cuadrado. Y el modo elasticidad del acero, que ya nos daban de dato, la relación modular, módulo del acero entre módulo del hormigón, nos da 8,7957. Luego los momentos de trabajo, el momento debido a carga permanente, que es como es una viga simplemente apoyada, QL² sobre 8, la carga permanente, 1450 por 8 al cuadrado entre 8, nos da 11.600 kilogramos metro, y el momento debido a carga viva, que es la carga viva por L al cuadrado entre 8, 400 por 8 al cuadrado entre 8, nos da 3.200 kilogramos metro. El cálculo de inercia gruesa, como es una sección rectangular, base por altura al cubo sobre 12, 30 por 60 al cubo sobre 12, nos da los 540.000 centímetros a la cuarta. Bueno, aquí las ecuaciones que ya habíamos visto. El esfuerzo de ruptura, en este caso, 2 lambda raíz cuadrada de F'(C). Lambda está en función del peso del hormigón. Como no nos dice nada el enunciado si es de hormigón pesado o no, si es hormigón liviano o es hormigón normal, entonces asumimos que es un hormigón normal, lambda vale 1, ¿no? Y raíz cuadrada de F'(C), 250 por 2, 31,62 kilogramos centímetro cuadrado. El momento de agrietamiento M crítico se produce cuando en la fibra inferior el esfuerzo es 31,62, ¿no? En materiales sabemos que el momento de agrietamiento, como ya habíamos visto, se calcula con esta ecuación. El FR, entonces 31,62, la inercia gruesa, 540.000 centímetros cuadrados, y el H medio, 60 entre 2. Esto nos da 569.200 kilogramos por centímetro. Luego entramos a calcular la altura X, ¿no? Reemplazando todos los valores. La altura X, o bueno, en este caso dice K sub B, que es lo mismo, ¿no? Esta es la altura X. Va a ser igual a esta ecuación, que está en función, fíjense, de U y de W, ¿no? Entonces calculamos primero las áreas, U, que no es más que N por AS, los 879 por 1714, 150 centímetros cuadrados, y el W, que es U más B, pero como no teníamos acero a compresión, B vale 0, esto se anula, y nos queda 150,76, más 0 nos sigue quedando los 150,76 centímetros cuadrados. Ahora sí, reemplazamos todo en la ecuación que corresponde, aquí están todos los parámetros, y esto nos da 19,02 centímetros. Luego calculamos la inercia de la sección agrietada, con la ecuación también que corresponde, reemplazamos todos los valores, que se nos da 263.973 centímetros a la cuarta, es la inercia de la sección agrietada. Y con esto calculamos ya la inercia efectiva, ¿no? Tenemos ya los momentos críticos, momentos de trabajo, tenemos inercia gruesa, inercia crítica, entonces calculamos la inercia efectiva. Fíjense que el momento de trabajo lo hemos calculado por separado, para el momento, para la carga muerta y para la carga viva, ¿no? No hemos hecho una sumatoria. Cabe recalcar que la verificación de flexiones la hacemos en estado límite de servicio, ¿no? Es decir, que no hay combinaciones de carga, no hay coeficientes de mayoración de cargas, etcétera, ¿no? Tomamos las cargas en su real magnitud. Y en este caso, las verificaciones de flexiones las vamos a hacer por separado también, para la carga muerta y para la carga viva, ¿no? Queremos saber cuál es la flexión que genera la carga muerta, cuál es la flexión que genera la carga viva, ¿no? Entonces tenemos aquí todos los valores, fíjense, M crítico sobre MA, reemplazando esto es 0,49, ¿no? Entonces todo esto ya sabemos que vale 0,49. Entonces para la carga permanente, ¿no? Con el momento de trabajo que corresponde a la carga permanente, M crítico sobre, en este caso, carga permanente, fíjense que es los 0,49, y reemplazando todos los demás parámetros nos da este valor, ¿no? 296.000 centímetros a la cuarta. Ahora, esto es solamente la carga permanente. Desde que aquí, si sumamos carga permanente más carga viva, ¿no? Obtenemos este valor. El momento crítico entre este momento de 14.800 nos da 0,39, ¿no? Ya no 0,49. Entonces, reemplazando aquí 0,39, nos da esta inercia. Pero esta inercia, entonces, corresponde a la carga permanente más la carga viva. Y esta corresponde solamente a la de la carga permanente. Entonces, si esta corresponde permanente más viva y restamos la permanente, entonces, ¿qué vamos a obtener? La carga viva, ¿no? Bien. Luego, el cálculo de flechas, ¿no? Tenemos aquí la ecuación que corresponde para una sección simplemente apoyada, para la carga permanente. Entonces tenemos que usar la carga permanente aquí, ¿no? Los 1450. Luego la longitud, 800 al cuadrado, el modo de elasticidad que corresponde y la inercia de carga permanente también, la inercia de carga permanente. Nos da una flecha de 1,09 centímetros, que esto equivale a L sobre 734. Para la carga permanente más carga viva, ¿no? Como teníamos ya la sumatoria carga permanente más carga viva, aquí
aquí está, y la inercia de carga permanente y carga viva, esto nos da 1.48 centímetros, ¿no? Que equivale a L sobre 540. Y aquí lo que les decía, si tenemos de carga permanente más carga viva y tenemos de carga permanente no más, al restar, entonces obtendremos de carga viva, ¿no? La deflexión de carga viva, 0.39, que equivale a L sobre 2051. Luego la flecha a largo plazo, con la ecuación que ya conocemos, como no teníamos acero con presión, entonces esto es 0, por lo tanto todo esto se anula y nos queda que el epsilon vale 2, entonces por lo tanto gamma vale 2 también. Y la fecha a largo plazo será 2 por la carga permanente, en este caso, que es lo que nos pedía el enunciado, 2 por 1.09, son los 2.19, equivale a L sobre 367. La presencia obligatoria de S reduce el valor de gamma y el cálculo es conservador. Nos decía que debajo de la viga va a existir una reja porque está ligado a un elemento no estructural, pero no es susceptible a sufrir daño, ¿no? Entonces, en base a eso, seleccionamos el límite que corresponde. Fíjense que aquí soporta o está ligado al elemento no estructural, que viene a ser este caso, pero es no susceptible a sufrir daño. Entonces, el límite será este, L sobre 240. ¿No? Si sumamos esto, los dos, la deflexión a largo plazo más la deflexión de carga viva, de 0.39, son los 257, que eso equivale a L sobre 311, y que es menor a L sobre 240, que es el límite, ¿no? Por lo tanto, cumple. Bien, ahí está muy rápidamente un ejemplo, entonces, para que puedan ver su aplicabilidad. Y lo mismo está plasmado aquí, en esta hoja MATCAD, ¿no? En esta hoja MATCAD es prácticamente el mismo ejemplo, lo tenemos acá, se realizan todos los cálculos, y finalmente ver el valor si cumple o no. Bien, bueno, estamos ya en la hora, vamos a quedar aquí. Tenemos todavía clase el fin de semana, ¿no? Este sábado, tenemos también la próxima semana. El día sábado vamos a entrar a ver otros aspectos ya más importantes también, como por ejemplo, qué pasa cuando está sometido ya no a solamente esfuerzos de flexión, sino también, ¿no? Al momento flector, sabemos que actúa tracción y compresión en distintas fibras. Pero qué pasa, por ejemplo, con esfuerzos cortantes, qué pasa con esfuerzos torsores, ¿no? Otro tipo de acciones, ¿bien? Entonces, bueno, estamos en la hora, vamos a cerrar acá. No sé si hay algún comentario de alguien antes de cerrar. Bien, no hay comentarios, entonces cerramos acá. Nos vemos el día sábado a las 7 de la noche. Tengan buen descanso todos. Hasta el sábado. Gracias, Inge. Hasta el sábado.